pasando los 500. Así que vamos a iniciar por respeto a todos quienes se han conectado desde muy temprano, honrándonos con su presencia en este segundo live clash sobre el mercado farmacéutico, si volverá o no volverá a ser el mismo. Déjenme darles la bienvenida a todos nuestros participantes, ya superando los 510 en este momento. Es increíble ese contador. No nos van a alcanzar los cupos, pero qué bueno que estén aquí todos. Esta segunda versión nos da a nosotros mucha emoción después de haber recibido muy buenos comentarios sobre la primera. Y hoy yo como José Luis Méndez, presidente ejecutivo de ASINFAR, la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia, la asociación que agremia a más de 23 marcas de las compañías de producción local y multilatinas más importantes del país, donde propendemos por el fortalecimiento de la producción local y el logro de una autonomía sanitaria, un concepto que desarrollaremos en algún momento con todos ustedes, amparado en una política industrial farmacéutica que el país necesita y que en esta situación que estamos viviendo, más que nunca todos nos hemos dado cuenta de la importancia de poder autoabastecernos. Estamos trabajando con el gobierno nacional y con todos los colegas de la industria en el país para ayudar a que no haya desabastecimiento de los productos críticos en este momento. Déjenme darles la bienvenida a nuestros panelistas en el día de hoy y agradecerles. Tenemos un panel de muy alto nivel que va a estar liderado por el señor Juan Manuel Santamaría, gerente general de IQVIA para Argentina y con una vasta experiencia en el tema de evaluación de mercados, de todo el trabajo que hace IQVIA, como muchos lo conocían antiguamente como IMS, ahora fusionado con Quintiles. Igualmente tenemos al señor Mauricio Quintero, gerente comercial de Copidrogas, que nos acompaña hoy. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos. Al doctor Roberto Vaquero, médico oftalmólogo y presidente del Colegio Médico Colombiano. Un honor tenerte por acá. No, Roberto, un placer y muy agradecido por la invitación. Y tenemos igualmente al doctor Gustavo Morales, amigo de todos, abogado, presidente ejecutivo de ASEMI. Gracias por acompañarnos, Gustavo. Gracias, José Luis, por la invitación. Y a nuestros dos anfitriones y moderadores a quienes les voy a dar la palabra, la doctora Ana María Vesga, mi colega y directora ejecutiva de la Cámara Farmacéutica, la ANDI, y a mi presidente de nuestra junta directiva, el señor Pablo Echeverry, gerente general del laboratorio CIFRED. Bienvenidos. Este escenario ya con 600 participantes es de ustedes a las 9:05. Muchas gracias por acompañarnos, a quienes antes estuvieron en el preámbulo muy transparentemente. Un abrazo para todos y éxitos. Recibimos las preguntas por el chat y también quien quiera una pregunta más formal y quiera tener una respuesta posterior, ya les estoy escribiendo en el chat, puede escribirnos a contacto@asinfar.com.co. Bienvenidos, Pablo, Ana María. José Luis, muchas gracias, José Luis. Bueno, buenos días, amigos, colegas de la industria de Latinoamérica. Seguramente tenemos audiencia de todos los países del continente, de la región. Así que muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de ASINFAR, nuevamente, agradecidos por aceptar nuestra invitación. Y otra vez esperamos que sea del agrado y el interés de todos, ¿no? La verdad que estamos muy satisfechos y complacidos por la repercusión de nuestro último evento. Así que yo te diría, sin más, para aprovechar el tiempo, porque la otra vez nos quedamos cortos, Ana María, pasemos a recibir a nuestros invitados. Bueno, pues buenos días a todos, a quienes nos acompañan hoy, a nuestros distinguidos panelistas. Muchas gracias por apostarle a este clash que ya Paulo me explicó en la sesión anterior qué significaba clash, y para quienes nos acompañan por primera vez, contarles que cuando pensamos un poco en este espacio, reflexionamos acerca de la cantidad de webinars y conferencias a las que estamos asistiendo en las últimas semanas, muchos días, y quisimos crear este espacio como un espacio de debate, de respuesta rápida, de pronto, de confrontación, ¿por qué no? Que la verdad salió bastante bien la ocasión anterior, que estamos seguros será igualmente positivo y exitoso el día de hoy, y que puede convertirse en un modelo para seguir teniendo conversaciones sobre diferentes temas de la salud que a todos los que estamos hoy acá nos interesan.
Así que brevemente, ya José Luis hizo las presentaciones de rigor. Quiero saludarlos a todos y te propongo, Pablo, arranquemos porque el tiempo apremia. Definitivamente, claro que sí, por supuesto. Y esa es la idea de componer entre todos y con estas opiniones una percepción propia, darle forma a nuestra percepción sobre el mercado que viene. Y como yo decía el otro día, que algunos se reían, yo decía, bueno, como decía CNN, ¿no? No queremos darte datos, no queremos darte noticias, te queremos brindar perspectiva para formar la propia opinión. Obviamente ni queremos ser periodistas. Este amigo mío me decía, ¿por qué ahora van a hacer periodismo ustedes? ¿Se van a dedicar al periodismo? Lejísimos de eso. No, pero ni tú ni yo estudiamos para periodistas, hay con todos los profesionales que hay, pero definitivamente este puede ser un espacio, como decías recién, que pueda proponer, ¿no? Una forma distinta de acercarnos. Digo, para todos los que trabajamos en la industria farmacéutica y tomamos decisiones sobre futuro, este camino se puso oscuro y el corto plazo ahora es como más incierto que nunca. Yo digo, definitivamente nadie tiene la bola de cristal y vamos a pasar a hablar con nuestros panelistas. Pero yo pensaba, hasta marzo de este año que pasó, leías los horóscopos y era, aproveche este año para viajar. Los astros dicen que en un viaje este año conocerá su amor, vuelva a tener contacto con la naturaleza. ¿Viste? Y al final nadie tenía y yo leía, logrará que sus hijos adolescentes no vivan tan conectados. Al final está todo el mundo conectado, todo el mundo por internet. Evidentemente, los primeros en tener la situación ahora difícil son los astrólogos, ¿no? Así que nosotros no tenemos adivinos en el panel, tenemos unos invitados de lujo que nos brindarán ahora sus valiosos puntos de vista para entender un poquito más este futuro raro que nos espera y que viene. Así que, sin más, vamos a pasar a Juan Manuel Santamaría. Queremos escucharte en un minuto, por favor, si te podés presentar y darnos un saludo a todos los que estamos escuchando. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Antes de la presentación, felicitar a Sinfar por la iniciativa. Realmente estamos muy honrados. Desde mi rol un poquito más lejano a la realidad colombiana, hoy en día soy el gerente general de IQVIA para el Cono Sur, pero digamos he tenido desde hace varios años un relacionamiento muy cercano a las realidades de los mercados farmacéuticos de Latinoamérica. Hoy estamos aquí, me acompaña Carlos Ayala, que es gerente general de IQVIA en Colombia, y como siempre IQVIA muy cercano a distintos actores del sector de la salud, en particular la gran mayoría de los asociados a Sinfar en Colombia y a los pares de Sinfar que se agrupan en Alifar en Latinoamérica. Realmente muy contentos de estar hoy con ustedes y reitero tus palabras, no tenemos la bola de cristal, no venimos probablemente a traer las respuestas a todas las preguntas. Yo creo que lo importante primero es hoy en día saber cuáles son las preguntas correctas que debemos hacer, para entre todos tratar de encontrar esas respuestas. Pero si tenemos eso en claro, ya tenemos gran parte de la incertidumbre de alguna forma abordada, ¿cierto? Así que bueno, estamos aquí para eso hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos trabajado con Ana María en hacer preguntas, espero que hayan sido las correctas, inteligentes, y las tomamos no solo de la realidad, sino también de preguntas que surgieron en el clase anterior, así que aceptado el desafío, vamos a ver cómo viene eso, Ana María. Muy bien. Gustavo Morales, presidente ejecutivo de ASEMI, compañero, amigo sobre todo, cercano a la industria, conoce bien nuestros dolores. Buenos días para ti. Ana María, Pablo, Juan Manuel, José Luis, todos compañeros, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Los quiero felicitar de entrada. He recibido los mejores comentarios del primer Live Clash y fue maravilloso. A mí me corresponde aquí un papel al mismo tiempo retador, fascinante. No sé si fácil, y es que represento a los pagadores dentro de este sistema y a los que tenemos que gestionar el riesgo. Y la pregunta, haciéndole eco a lo que decía Juan Manuel, es ¿cómo se gestiona el riesgo en medio de una pandemia tan compleja, donde todas nuestras certezas han desaparecido y lo que tenemos es preguntas e incertidumbre? Ya hablaremos de eso enseguida, pero si gestionar el riesgo es trabajar con la información que conocemos y hacer predicciones, pues estamos ante aguas desconocidas todos. Bueno, muchas gracias.
Seguimos Gracias, con Mauricio Quinteros. Nos conocemos hace un tiempo, Mauricio, desde que estoy acá en el país. Muchísimas gracias por estar de vuelta, a ti, a la compañía, por permitirte estar presente con nosotros. Mauricio es el gerente general de la cadena Copidrogas, él nos va a explicar ahora un poquito mejor, pero recién hacíamos cuentas antes de empezar acá en el backstage y nos damos cuenta que Copidrogas es lejos la cadena de farmacias con más puntos de venta en Latinoamérica, 7.400 puntos de venta en Colombia, con una participación importantísima. Gracias por estar acá, Mauricio. Tu opinión y los puntos de vista de ustedes por esta posición que tienen en el mercado serán fundamentales hoy. Gracias, Pablo, de verdad por la invitación, Ana María, José Luis, nuestros compañeros en el panel. Pues aclaro primero, soy el gerente comercial de la compañía. Muchos de los amigos de la industria, pues seguramente aquí nos están acompañando. Llevo pues, más de 20 años en esta labor y pues la idea es aportar un poco con lo que nosotros vemos desde el punto de vista del canal comercial. Yo le decía también a Pablo que vamos a ver cómo nos movemos aquí entre estos dos tigres del tema del sistema de salud, el doctor Roberto y Gustavo, que pues yo manejo es más el tema de la comercialización pura en el canal privado, pero pues seguramente vamos a hacer una buena combinación de ideas. Muchas gracias por estar acá. Doctor Roberto Vaquero, buenos días. Médico, presidente del Consejo Médico, del Colegio Médico Colombiano, quizá una de las voces más autorizadas, muy activa. Además, las últimas semanas lo vemos a Gustavo y a usted todos los días en el noticiero. Qué gusto tenerlo acá. No, mira, mil gracias por la invitación. De verdad, estos son los espacios que se deben aprovechar para construir, porque este es lo que debemos hacer ahora, construir juntos. Yo siempre he dicho que de esta guerra vamos a salir, pero depende cómo estemos, vamos a salir. Si estamos unidos, vamos a salir bien. Si no estamos unidos, vamos a salir muy mal. La relación del médico con la industria es una relación de todo el día, de todos los días. Sin industria no se podría casi ejercer el médico y sin el médico tampoco la industria podría tener lo que debe ofrecerle a todos los pacientes. Por eso se me hace muy importante esto, porque la pandemia nos ha cambiado, nos cambió todo. Cambió la manera de reunirnos, cambió la manera de atender a los pacientes, la manera de recibir las visitas. Desde el mismo momento, también en nuestro caso cambiaron nuestros congresos. Esto es entonces algo que es muy importante y que sigamos teniendo una relación de verdad de amistad y de confianza entre cada uno de los actores del sistema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también, doctor. Y aprovecho para presentar también a Carlos. Carlos, danos un saludo. Carlos es gerente general de IQVIA en Colombia. Buenos días, Carlos. Buenos días, gracias por la invitación. Desde el primer momento que me contaste, Paulo, te consta que pues, se nos hizo una muy buena oportunidad, buscamos el mecanismo, lo encontramos y yo pues tengo la fortuna de que IQVIA lo va a representar primordialmente Juan Manuel, que ya habló un poco de nuestra perspectiva, ¿no? Y los dejo. Muchas gracias. Bueno, sin más entonces, Ana María, pasemos directamente a las preguntas y a las opiniones. Yo quiero empezar, Juan Manuel, contigo. Vamos a tratar de ir de lo general a lo particular en Latinoamérica. Empecemos por la región. Te voy a hacer una pregunta, como decía el otro día, casi para romper el hielo. Estamos viendo en Latinoamérica el pico de pandemias en la región. Casi en todos los países tenemos el pico de los contagios. Proyecciones económicas alarmantes y yo diría casi de espanto, porque nunca había pasado, sí, en país por país, pero no en todos los países al mismo tiempo, en donde la proyección este año sea en promedio de crecer el 10% en los PBIs de toda la región. Récord de desempleos medido en corto tiempo, prácticamente todos los países tienen récord de desempleo en tan corto tiempo. Se prevé disminución drástica del consumo, aumento de los niveles de pobreza, y prácticamente los analistas coinciden en prever una recesión regional en el horizonte con efectos, diría todavía, por lo menos inciertos, ¿no? Yo en todo este contexto he visto algunas proyecciones de IQVIA en las que la salud y la industria farmacéutica parecieran ir a contramano de este destino, o al menos no verse tan afectados, ¿no? Yo te voy a pedir, Juan Manuel, que no nos hables mucho del pasado. Esta es una foto de la coyuntura de hoy. Contanos, por favor,
¿Qué ven ustedes del mercado farmacéutico de Latinoamérica hacia adelante? ¿Qué es lo que viene con esta perspectiva y teniendo en cuenta los elementos de esta coyuntura? Bueno, Pablo, primero que nada, contar que, como todos ustedes saben, esto es un sector que es una actividad vista desde el punto de vista económica de baja elasticidad, ¿no es cierto?, frente a los vaivenes de los ciclos económicos en general. Por lo tanto, es una industria que genera bienes a un nivel que puede parecer disociado de los pronósticos económicos que vemos para la región. De hecho, cuando uno mira las caídas de los productos de cada uno de los países en el segundo trimestre y lo compara con la evolución del mercado farmacéutico, lo que estamos viendo hoy en día, hay una clara disociación, ¿no es cierto? Y todavía uno está tentado a hablar del mercado farmacéutico, ¿no?, que es la forma en que siempre lo hemos visto. Pero la verdad es que creo que en esta época, más que nunca, ya tenemos que empezar a hablar de los mercados. Y los mercados desde muchos puntos de vista distintos. No podemos hablar de una sola proyección, porque acá se han visto afectados por la pandemia y en el corto plazo distintas áreas terapéuticas. No es lo mismo la evolución de medicamentos crónicos que estamos viendo que la evolución de medicamentos agudos. No es lo mismo lo que está sucediendo con los productos para atender los síntomas de enfermedades como COVID, ejemplo, analgésicos, qué es lo que está pasando con productos para enfermedades respiratorias que hemos visto caer abruptamente debido a la cuarentena que estamos viendo. Entonces yo creo que para mirar el futuro, Paulo, es importante que separemos la cuarentena y sus efectos de cómo va a ser ese mundo post-cuarentena, que sin duda va a estar influido por una serie de factores que la cuarentena nos trajo. La cuarentena nos ha traído un avance, una evolución muy rápida de una serie de conocimientos, de costumbres, que nos hubiera tardado 3, 4, 5 años adquirir. Y eso afecta tanto a los médicos, como Roberto y todo su equipo, le afecta al canal, como Mauricio, le afecta a los pagadores, le afecta a la industria, como lo verás tú mismo, en su relación con los médicos, con el canal, con el paciente. Entonces hay una serie de conocimientos que fueron adquiridos y que seguirán siendo adquiridos, claro, con distintos grados por ahí de resistencia al cambio. Y esto es un tema que creo que lo tenemos que traer hoy aquí, porque el cambio está, pero no todo el mundo reacciona de la misma forma, y está en cada uno de los actores, de alguna forma, ser más flexibles o menos flexibles a estas nuevas realidades que vamos a vivir. Solo como disparador, y para que lo sigamos tocando durante el resto de la charla, cuando hablamos de los distintos mercados, yo hablé un poco recién de áreas terapéuticas. No nos olvidemos de la geografía, ¿no es cierto? No todos los países van a sufrir la misma caída económica. Dentro de cada país, no todas las regiones van a tener las mismas consecuencias, porque no todas las ciudades se cierran de la misma forma, las ciudades grandes de una forma, las ciudades más pequeñas de otra. Y dentro de cada una de las ciudades, supongo que Mauricio quizás lo puede detallar mejor en el caso colombiano, es muy distinta cómo está viviendo la situación quizás las farmacias más cercanas a los barrios, a las periferias, que aquellas que están más afectadas por el alto tránsito o el anterior alto tránsito, y que en esta etapa de encierro son sectores que han caído fuertemente en su actividad laboral, por ejemplo, o profesional. La pregunta para hacernos es, ¿cómo va a seguir esto en el futuro? Y si esta nueva conectividad remota que estamos viviendo desde el punto de vista laboral o incluso personal, no va a modificar los patrones de circulación que tienen las ciudades en mayor o menor medida, y de esa forma afectar un poco los consumos geográficos dentro de las ciudades a futuro. Es una de las preguntas que creo que nos tenemos que hacer. Te agradezco. En esto, en línea con lo que estás diciendo, pareciera entonces que tratar de hacer una conclusión, una proyección agregada, sería una forma de simplificar el modelo, que es bastante complejo, ¿no es cierto? Pero me quedo con esto que decías de la disociación entre las proyecciones económicas y las proyecciones del mercado. En el class pasado hablábamos de cierta arritmia
entre lo que podría ser el mercado farmacéutico a futuro en los próximos meses y cómo viene la economía. ¿Estás de acuerdo en que no tiene que ver y se va a mover por elementos distintos? Tenemos que tener, yo lo pondría de esta forma. Tenemos una baja elasticidad, pero existe una elasticidad. De hecho, vuelvo a repetirte que hoy en día estamos viendo en la mayoría de los países una caída del consumo comparado contra el segundo trimestre del año pasado. Segundo trimestre. Así que esto claramente es efecto de la pandemia. Por distintos factores. Económicos, por un lado, porque la capacidad de compra de los pagadores, digamos, independientes o privados, me refiero a la gente, ha disminuido. Los sistemas de financiamiento, algo que nos contará después Gustavo, se han visto golpeados en la mayoría de los países porque en la medida que la actividad económica cae el financiamiento de muchos pagadores, dependiendo del modelo de financiamiento que tenga cada sistema. Así que sin duda hay un golpe, pero de todas formas los bienes relacionados y los servicios relacionados a la salud son de alguna forma los últimos en ser alcanzados por este tipo de crisis. Así que te diría que, no diría que hay una disociación, pero sí que hay un menor impacto que en otros sectores de la economía. Entiendo. Para ir bajando, y ya te doy la palabra, Ana María, para ir bajando y saliendo de la región y yendo a casos particulares, te pediría que en 2 minutos nos hables rápido de los 3 mercados grandes, Brasil, México y Argentina, en este orden. Mira, en los 3 cuáles son las áreas terapéuticas que han ganado o han perdido en la crisis. En general, los pacientes relacionados con patologías crónicas han mantenido o aumentado su nivel de consumo. No porque, digamos, un paciente consuma más medicamentos por día, sino porque ha habido un adelantamiento de compra y un interés, en muchos casos, de asegurarse de que ese tratamiento crónico tan necesario está presente en la casa del paciente. Así que esos son los afectados más positivamente. Los encierros, tanto en México como en Brasil, como en Argentina, en Brasil eso es un poco menos, ha afectado también la estacionalidad. Me voy a centrar un poco en lo que está pasando aquí. Hoy en día en Argentina, está haciendo 8 grados, 7 grados. En esta época, la industria farmacéutica hubiera estado vendiendo antibióticos, antitusivos, antigripales, etc. Las caídas que estamos viendo del consumo son de 2 dígitos de esos productos respecto del año pasado. Así que es uno de los mercados donde hay un efecto concreto. Y luego, por poner el caso mexicano, hay menos plata en la calle. Y eso se nota. Y para adelante. La gente, claro, y esto va a golpear y va a tardar varios meses, Paulo, en recuperarse. Por lo tanto, este segundo semestre, lo que vamos a ver es una desaceleración fuerte del consumo. Y en algunos países vamos a ver caídas, ¿no es cierto? Brasil probablemente terminemos flat el año, en México ligeramente negativo, en Argentina quizás un poco más, porque ya venimos arrastrando un efecto negativo de años pasados, pero digamos que entre 0 y -5, -6 puntos van a estar moviéndose estos países, ¿no? Dependiendo de la duración de la cuarentena y la profundidad de la crisis. Ok. Tocaste varios puntos que bueno, que me quedo más tranquilo porque son preguntas que vienen después, así que creo que hicimos las preguntas correctas, Ana María, vamos en buena línea. Muy bien. No, en línea con lo que nos cuenta Juan Manuel, vamos a Mauricio. Un poco con esta radiografía que de manera muy acertada nos ha dado Juan Manuel. Si hay un termómetro y un indicador claro de lo que está sucediendo nos hablas de 7.200, 7.400 puntos de venta, quizá una de las cadenas más grandes de farmacia en Latinoamérica, seguramente afectados por en las cuarentenas, los cierres de algunos puntos, menos gente en la calle, disminución de ese gasto de bolsillo. La gente está yendo a comprar medicamentos. ¿Cuál es hoy tu lectura después en el caso particular de estos 150, 130 días que llevamos guardados los colombianos? Bueno, pues el mercado farmacéutico, pues obviamente no será ajeno a todas las fuerzas que se están moviendo y muy seguramente pues va a experimentar y está experimentando mucho de lo que Juan Manuel ya nos
comentaba, a nivel de los grandes países de la región. Pero pues un fenómeno muy particular, y es que la droguería independiente, que es en donde pues la Copidrogas tiene su campo de acción, y es donde atiende 7.400 puntos de venta, nosotros ejercemos un papel de distribuidor dentro del mercado, más que administrador de una cadena. Lo que sí estamos es viendo que el comportamiento del consumidor, con todas estas restricciones que han salido en los últimos 4 meses, pues han generado que las personas tengan tendencia a hacer la compra de sus productos en lugares cercanos a sus hogares. Y esto le ha quitado relevancia, y lo vienen pues corroborando ya algunas de las cifras finales de los operadores de información, a la venta que se hace a través de las droguerías que están ubicadas en centros de alto tráfico, como por ejemplo las avenidas principales o las que están ubicadas en centros comerciales y demás, que por razones obvias pues están mucho más afectadas por esta situación. Y ha empezado a verse un renacer en su operación comercial de la droguería mediana y pequeña, la que está introducida dentro del barrio, la que está metida pues en el estrato popular, porque pues las personas han tenido que acudir a volverse a acercar a su droguista amigo, al droguista que está en la esquina, y a solicitarle los productos, y no solamente los productos farmacéuticos, sino que también esto le ha permitido también a la droguería en esta coyuntura pues atender otro tipo de categorías que estaban probablemente más concentradas en otros canales como los supermercados, y muchos de los productos relacionados con aseo personal han empezado a tener nuevamente un renacer en la venta de la droguería, porque es el que está pues cerca al hogar y es el que le está dando confianza por no tener que hacer desplazamiento. La droguería ha tenido que cambiar su sistema de atención, obviamente muchas pues han entrado a vincularse a plataformas de venta electrónica, a reforzar su esquema de domicilio. Los que no lo tenían empezaron a tener dependientes domiciliarios adicionales para poder llegar a los hogares más rápido. Y han visto que pues obviamente la ventaja de la cercanía a las personas pues se vuelve un diferencial importante, y lo que han salido también los últimos estudios, inclusive relacionados con otro tipo de categorías que vienen también muy influidas por el tema de domicilios como los restaurantes, las personas vienen también prefiriendo el comunicarse con el negocio cercano. Y entonces esto está haciendo es que haya un cambio en la composición de la venta en los canales, y que las droguerías independientes, sobre todo las medianas pequeñas, estén viendo un buen desarrollo. Las droguerías grandes independientes están afectando muy seguramente de una manera similar a las cadenas de droguerías que existen en el país, y esa recomposición pues es un fenómeno importante que se está viendo, y que al parecer en varios de los países de la región es como la constante, ¿no? Mucho más claro seguramente en Colombia, porque pues en Colombia el canal de droguería independiente todavía tiene un peso relevante, a diferencia de varios países de la región donde la cadena de droguerías ha avanzado mucho más. Aquí pues en particular pensamos que la existencia de la cooperativa agremiando pues esta cantidad de droguerías en el número que se tiene y con la participación importante que tiene dentro del mercado, pues la ha protegido, y en esta coyuntura pensamos que le ha sido pues de alguna manera como conveniente. Interesante. Muchas gracias Mauricio. Tremendo tema, tal vez también para otro día, ¿no? Para otro día poder desarrollarlo, la importancia de lo que estás diciendo. Muchas gracias. A ver, yo quiero ir y aprovechar que está Gustavo con nosotros, y aprovechar que en una sola voz tenemos tal vez a todos los prestadores de salud del país, ¿no? Y tal vez estas respuestas tuyas, Gustavo, sirvan también como ejemplo de lo que puede estar pasando en el resto de Latinoamérica. Hablando de proyecciones, uno de los grandes efectos de la pandemia fue la disminución de las consultas médicas y en general de la asistencia a los servicios de salud. Desde luego, esto tiene un impacto directo en las prescripciones y en la manera en que los pacientes adquieren sus medicamentos. Entonces, Gustavo, ¿cómo perciben este efecto tus afiliados? No los afiliados de la EPS, sino los afiliados a la asociación, claro. Gracias, Pablo. Mira, sí, evidentemente, por virtud del confinamiento, hubo que prácticamente cerrar todos los servicios selectivos que prestan las clínicas y hospitales tradicionales durante unos meses. Sobre todo abril y mayo fueron, digamos, cierre total. Pero yo quisiera matizar, ponerle un asterisco a ese como mito urbano que se ha creado de que se cerraron o se redujeron los servicios médicos y los procedimientos, porque si bien es cierto que se cerraron las puertas de las clínicas y hospitales,
Por otro lado, hubo un volcamiento de los sistemas de salud, al menos del colombiano, y por lo que uno lee y conversa con colegas de otros países, también en otros países de la región, hacia otros canales de atención a los pacientes por parte del sistema de salud. Sobre todo se incrementó mucho la atención domiciliaria y se incrementó mucho la telemedicina. Y como consecuencia de eso también, un tema que es de particular interés para este foro, que es la entrega de medicamentos a domicilio. Nosotros en la asociación que yo represento, Paulo, que agrupa a 10 de las aseguradoras en salud más grandes del país, o mejor, a las 10 más grandes del país en el régimen contributivo de nuestro sistema de salud, iniciamos desde abril un plan que hemos denominado el Plan Prioridad Mayor para fortalecer eso. Y cuando digo eso, me refiero a lo siguiente. La premisa era, ¿cómo se atiende a una población que está confinada? Que por orden de la ley y por razones de salud pública está confinada. Eso es un desafío sin precedentes. Nunca habíamos pensado en esa posibilidad, para ser francos. Y digamos, un paréntesis hacia futuro. Vamos a tener que rediseñar el sistema de salud para poder atender la próxima eventualidad de ese tipo, próxima eventualidad que va a llegar. Cierro el paréntesis. Y nos lo hemos reinventado sobre la marcha. Entonces, para poner 2 o 3 ejemplos. El sistema de salud prácticamente, cuando hablo del sistema de salud, hablo del sistema de salud que se financia con recursos públicos, que en Colombia explica más o menos el 85% del gasto en salud. Ese sistema no hacía atenciones domiciliarias. En lo que va a correr la pandemia, hemos hecho 757,000 atenciones domiciliarias, solo las 10 aseguradoras que yo represento. No existía, ni siquiera estaba inventado que entregáramos medicamentos a domicilio. Si se hacían 400 entregas a domicilio en un mes típico anterior, era mucho. Hoy hemos hecho más de 1,5 millones, para no hablar de la entrega de medicamentos a terceros para que la persona que hace parte de una población, de un segmento vulnerable de la población, no tenga que ir al punto de atención. En ese nivel hemos entregado como, qué sé yo, 10 millones de fórmulas médicas. Y en telemedicina hemos hecho más de 5,5 millones de teleconsultas, cuando en un mes típico anterior no hacíamos más de 4,000 o 5,000. Te interrumpo un segundo, sí. Y escúchame. Me hablas de otro evento como estos y me corre ya frío por la espalda, pero olvidémonos de uno nuevo. Vamos a cómo termina este. Hasta aquí, sí. Toda esa transformación que tuvo que haber y que definitivamente hicieron los prestadores de salud, ¿alcanza? ¿Es suficiente para los meses que vienen ahora? Si esta pandemia y si este encierro sigue. Digamos, ¿por qué estoy contando todo esto? Es para atenuar un poco la idea de que aquí no se prestó ningún servicio de salud. No, se prestaron muchos por caminos nuevos. Y el gran desafío, como apunta tu pregunta, es si esos caminos nuevos llegaron para quedarse o no. Yo creo que en buena medida sí, sobre todo la telemedicina. Y quizás también el tema de la entrega a domicilios de medicamentos. Que los distribuidores independientes que Mauricio ha sabido agrupar también en Colombia, lo saben hacer desde hace años. En el retail, en el canal comercial, en el canal institucional no lo hacíamos y lo estamos aprendiendo a hacer. Y ahí, Ana María, hay un desafío bellísimo para unos amigos nuestros que se llaman los operadores logísticos, ¿verdad? Que están aprendiendo a hacer esto. Bueno, ese es un tema para más adelante. Me preguntan acá estoy viendo algunas preguntas que llegan y con respecto a lo que está diciendo, ¿la calidad de atención prevén que va a seguir siendo la misma o por salir corriendo y atender a todo el mundo y volver a darle esos servicios, la calidad se cae? Pues ese es un debate técnico fabuloso, y es si los sistemas virtuales y remotos atenúan o no la calidad. Yo justamente esta semana he estado, a falta de uno, en 3 foros sobre ese tema y no hay consenso todavía. Según a quien le preguntes, hay quienes dicen que sí se afecta la calidad y hay quienes dicen que no. Mi aprendizaje personal me indica que eso no depende del canal, eso no depende si es telemedicina o si es atención domiciliaria, sino que depende del médico o del prestador. Si el médico o el prestador es bueno, pues será bueno en el domicilio, en la pantalla o en el consultorio. Si no lo es, pues no lo será ni en un lado ni en el otro. Pero ese es un tema muy interesante. Pero para redondear tu pregunta, Paulo,
ahora estamos viendo de todas maneras, a pesar de ese cambio, sí hubo un represamiento, sin duda, porque hay cosas que no se pueden hacer sino presencialmente y ahora se está empezando a sentir ese regreso a los consultorios, a las clínicas, a los hospitales, de aquello que solo se podía hacer allí, por supuesto de manera accidentada, porque de nuevo, nos abren, nos vuelven y nos cierran, depende del barrio donde estés, depende de la ciudad donde estés. Los cálculos que hemos hecho, y con esto termino la respuesta, Paulo, es que probablemente el 80, digamos, hay un 20% de actuaciones médicas que si no se hicieron en esos meses ya no se van a hacer. Por ejemplo, las consultas de control. La que no se hizo en mayo no se va a hacer en agosto. En agosto se hará la de agosto, no la de mayo. Pero se calcula que más o menos un 20% de las cosas que normalmente se harían no se van a hacer. Pero vamos a tener en este segundo semestre del año que prestar servicios, los que estaban previstos para el segundo semestre, más un 80% de los que no se prestaron en estos meses. Y eso va a afectar también la siniestralidad. Sí, adelante. Gracias. Un poco basado en esto que nos acabas de decir, doctor Roberto Vaquero, desde los médicos, porque hay una realidad cierta y lo hemos visto un poco en las cifras sobre prescripciones. Si usted ve el comportamiento del MIPRES que nos muestra la prescripción contra no PBS, pues ve una baja material en las prescripciones de medicamentos entre los meses de abril y mayo, dramática la caída respecto del mismo periodo del año anterior. Esto que nos dice Gustavo, y un poco en línea con todo el nuevo comportamiento del consumidor y de los pacientes, evidentemente, pues vamos al médico si es un tema de urgencia, pero en realidad la gente ha tenido temor, tiene temor, se demoró en volver a los servicios de salud. Las citas de control, estamos claros que se han venido aplazando. ¿Usted cree que esos pacientes que dejaron de asistir a la consulta, esas prescripciones que dejaron de hacerse, ¿se recuperan o ese tiempo ya se perdió? Bueno, mira, pues yo pienso que parte se perdió, pero primero que todo me mencionaste una palabra que la verdad nunca me ha simpatizado y se llama MIPRES. Se me hace lo más absurdo del mundo. No la idea de MIPRES, porque la gente no conoce eso, es una prescripción de insumos que no estaban dentro del plan de beneficios. Ya eso no existe porque hay una ley estatutaria que sacamos adelante que habla de un único plan de beneficios. Y con MIPRES, pues la idea era tener una idea de cómo iba el consumo de esos medicamentos. La idea es buena porque hay que tener registros. Lo malo era el aplicativo porque era una carrera de obstáculos absurdos, que uno se puede echar tranquilamente 5 o 7 minutos si uno tiene experiencia en llenar un medicamento, y eso contra la consulta, cuando tú tienes pacientes con 3, 4 medicamentos de MIPRES, eso rompió totalmente la relación médico-paciente. Por eso yo siempre, y en muchos foros me dio el doctor Gustavo, ¿qué hacemos con MIPRES? Acabarlo. O sea, mira, Paulo, yo todas esas patologías que no se atendieron durante este tiempo. Ese se viene y ese es un pico que hay que tenerle cuidado. Si uno se pone aquí desde la parte, digamos, gremial y contestataria un poquito, pues las mejores que más felices estuvieron al principio fueron los aseguradores, porque con el cierre que hubo, con la disminución de la cantidad de consulta, pues ellos siguieron recibiendo su pago por UPC, pero casi no gastaban. Ahora vamos a ver cómo les va a tocar responder cuando venga ese otro pico que va a venir de lo que no se hizo, porque nosotros, por ejemplo, yo soy oftalmólogo, no puedo aquí operar personas de cataratas de más de 70 años y la mayoría de los pacientes son pacientes de 70 años y son pacientes que necesitan ese tratamiento para poder volver a ver y para no romperse la pierna caminando por una calle. Entonces, ese pico va a haber ahí. Aquí un problema que siempre ha habido con el sistema ha sido es la accesibilidad. Y en eso esperamos que con todo esto nos haya enseñado un poco la virtualidad a que de verdad eso se ayude a superar, porque sacar aquí una cita en algunas instituciones es casi imposible, es un paseo completo.
Yo celebro mucho lo que han hecho con el tema de tratar de dar los medicamentos a domicilio, porque lo vivo aquí en mi casa con mi empleada, que tiene que ir a una esquina de la ciudad a que se lo formulen, ir a la otra esquina de la ciudad a que se lo autoricen e ir a la otra esquina de la ciudad a que se lo den. Entonces, esto sí es una cantidad de trabas que tiene el sistema que de verdad no permite esto. Esas barreras generan muchos límites y mucha disminución. Claro, la mayoría de nosotros, de los profesionales, nos cerraron las consultas. Muchas instituciones se prepararon solo para el COVID y eso les trajo muchos problemas económicos a ellas porque no tenían una ocupación sino el 30-40% si acaso. Lo que pasó con las unidades de urgencias, que se desocuparon. Esto se desocuparon, lo que demostró es, uno, que la persona ya tiene miedo de ir a consultar por cualquier cosa, pero lo otro es que, para mí, lo que demostró es que ese se había convertido en la puerta de entrada a nuestro sistema de salud, porque era muy difícil por la accesibilidad. Entonces, la persona prefería irse a urgencias a esperarse ahí 3, 4 horas, 10 horas, pero podía llegar a tener una accesibilidad. Todo eso, pues uno lo ve que la telemedicina, y eso lo vimos en una reunión con el doctor Gustavo la semana pasada, la telemedicina llegó para quedarse, y es cierto, y tiene unas herramientas espectaculares que tenemos que saber aprovechar. Lo que hay que tener mucho cuidado es hasta dónde llega el límite de esa telemedicina. Hay algunos que decían, no, es que ya va a reemplazar toda la consulta. No, eso es imposible. Eso no, porque hay situaciones muy extremas en que uno necesita ver al paciente. Te pongo el ejemplo de un dolor abdominal. Muéstrame por telemedicina cómo sé yo dónde es que de verdad le duele al paciente o no le duele. Son cosas que hay unas limitaciones que hay que aceptarlas. Para casos de seguimientos, de controles, de reformulación, yo creo que sí va a servir mucho para que de verdad se baje todo este sistema. Pero esto también es un llamado asequible, pues no vaya a ver lo que están empezando a mostrar algunos, que es que entonces hay que rebajar los honorarios a los médicos. Por eso. Doctor. No, porque es más fácil, porque está sentado y porque no tiene que ir de un lado para el otro. Entonces, ahí sí hay que tener un poquito de cuidado con ese respeto por ese ejercicio, porque como dijimos, y es lo que a mí más me interesa, es que entiendan que ese médico formule personal o formule por telemedicina es el responsable legal de esa fórmula. Total. Doctor, Gracias, perdón, es bastante difícil no ser descortés en la virtualidad, así que te pido disculpas que te interrumpí. Tocaste varios temas y de algunos sobre los que vamos a ir más adelante. Hablaste de sostenibilidad, hablaste de la relación del médico con el paciente, y no me quiero perder esto, porque definitivamente hay algo que se rompió y el consumo se modifica, ¿no? Entonces, tengo una pregunta para Mauricio. Y es, Mauricio, si hay un indicador claro del comportamiento del mercado, es el consumo y la compra de medicamentos, ¿no? Ustedes, como la cadena con más puntos de venta en el país, tienen los datos de primera mano. Entonces, la pregunta sería, ¿están yendo los pacientes a comprar medicamentos o hay una disminución general del consumo que ustedes ven en el mostrador del punto de venta? Pero más relevante aún, ¿qué creen ustedes que pasará en los próximos meses? Como decimos siempre, no importa tanto lo que pasó acá, sino lo que va a pasar. Y por último, ¿tenés algo que destacar entre la diferencia entre productos de prescripción y OTC? Queremos saber tus opiniones, por favor. Mire, este tema de lo que ha pasado con los productos ha sido muy particular. Yo creo que en general todos los participantes del comercio hemos coincidido en determinados escenarios, como compartiendo nuestras experiencias para afrontar esta situación que se nos ha dado por primera vez en muchísimos años. Que fueron todos los relacionados de pandemia, y ahí estuvo pues todo lo que salió en medio sobre lo que no se conseguía en las droguerías, todo el tema de tapabocas, guantes, alcoholes, geles, todo ese tipo de artículos que evidentemente tuvieron demandas que se multiplicaron por 10 y por 20 veces lo que se venían vendiendo. Ahí se fueron enredando con el tiempo algunos de los artículos de la industria más relacionados con la fabricación. En principio, algunos temas de gripa se movieron muy bien, y luego empezaron a caer de manera también dramática. Ya sobre el tema en caliente, lo que pareciera que optó por hacer el consumidor fue por
hacer un abastecimiento en hogar de muchos productos que consideró que con el tiempo se iban a dificultar su acceso, y las droguerías pues quedaron limpias de muchos de estos productos en el corto plazo. Ya después vino un abril muy complicado, la gente empezó pues a visitar menos los puntos, particularmente los productos de prescripción se empezaron a ver bastante disminuidos en su llegada de fórmulas a los puntos. Seguramente está muy relacionado con las dificultades de visita a los médicos y que pues ya no existía tantas fórmulas circulando. Después vino como otro tipo de productos que se empezaron a mover muy fuerte y es todo lo que se ha ido relacionando con las noticias que salen en las redes sociales y en las cosas que son milagrosas y que van sirviendo de un momento para otro para determinadas cosas. Entonces empezaron los temas de las hidroquinonas y de los productos que están relacionados, por ejemplo, con la aspirina y todo este tipo de cosas, que salieron noticias que decían que se vendían, y empezaron otra vez explosiones asombrosas de venta de este tipo de artículos, ¿no? Eso también pues ha sido complicado para manejarlo y ha demandado para todos, pues nosotros en el comercio, empezar a atender rápidamente ese tipo de demandas, pero también tiene otro fenómeno: así como rápidamente suben, rápidamente caen, ¿no? Y lo que estamos viendo es que muchas participantes en la industria empiezan a acelerarse, a caer sobre estos nuevos mercados pensando que se van a sostener la demanda, y nosotros hemos empezado a ver que aparecen muchos jugadores nuevos y ya después no existe demanda y aparece esta gente con inventarios y entonces empiezan a bajar los precios para tratar de salirse los inventarios a los que se hicieron, bien sea porque los fabricaron o los importaron o lo que sea. Entonces ha sido una coyuntura con los productos bastante particular. Y existen también los otros productos que definitivamente tienen unas tendencias de consumo pues relacionadas con la nueva forma de vivir de la población, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los productos relacionados con cuidado de los pies. Todo eso, pues la gente no está saliendo a la calle, entonces los talcos están por el piso. Los productos de maquillaje, a veces con los mismos fabricantes que nos reunimos nos parece algo simpático. Pareciera que las señoras no se maquillan para estar en la casa con los esposos, ¿no? Sino que se maquillan es para estar afuera. Entonces, todos los temas de cosmética están muy afectados. Obviamente los temas de sol, pues no hubo vacaciones de Semana Santa, no hubo vacaciones de niños de mitad de año, todo esto se cayó, los bronceadores están por el piso, muy afectados. La lectura que uno le quiera dar, por ejemplo, a temas que los preservativos se estén vendiendo menos, que los productos de disfunción eréctil se estén vendiendo menos. Quién sabe si era que con la circulación de las personas habían otras costumbres, muy seguramente, pero son categorías bastante afectadas en este momento. Hay Entonces, más amor, pues, sí, Mauricio, hay más amor. seguramente eso está pasando y pues sí, se está dando un reto importante también porque no solamente están las cosas que se empiezan a vender mucho, las que se empiezan a vender menos, sino que también el tema del suministro de lo que normalmente se vende lo empezamos nosotros a notar más complejo. A nivel de fabricante, pues se recibe información que para ellos ha sido complicado, por ejemplo, mantener su cadena de suministro bien coordinada. Las fuentes de materias primas que vienen de la China, por ejemplo, se han estado también restringiendo bastante, y entonces eso lo que nos han informado es que hace que los productos al final terminen estando con menor disponibilidad. Los niveles generales de faltantes en el mercado y en el canal comercial los vemos aumentados por 2 o por 3 con respecto a los indicadores tradicionales, y esto también afecta la venta, por supuesto, y es algo que nos está tocando a todos. Entonces, mientras que esto vuelve a tomar un nuevo orden, pensamos nosotros que va a seguir por lo menos en los próximos meses de esta manera, pero ya nos vamos a enfrentar a otro tipo de problema, y es lo que gente sin empleo, sin ingresos para poder comprar productos. Esto va a implicar seguramente que se concentren en artículos de menor precio. Ya se ve muy claro, por ejemplo, la venta acelerada de productos genéricos. Entonces, de todos los grupos de productos, el único que uno todavía ve como con un desempeño muy conveniente es el de genéricos, y eso es reemplazando los productos de mayores precios, y eso es porque la gente se va a empezar a trasladar a productos con los cuales uno tenga mayor accesibilidad financiera. Entonces, esto se está moviendo bastante, la industria va a tener que estar seguramente haciendo muchísima más ofertación sobre sus productos particulares para tratar de mantener sus clientes vinculados a las terapias. Y esto pues también va seguramente a generar que el mercado no pueda desempeñarse con un nivel de crecimiento como el que traíamos. Entonces es una conjugación de fenómenos.
Muy bien. Juan Manuel, vamos a devolvernos un poco en un concepto que han mencionado tanto el doctor Vaquero como Gustavo, y es la telemedicina. Telemedicina supone tener, y esto es una conversación pues que llevábamos ya mucho tiempo escuchándola, los países alistándose, pero pues la realidad del COVID es que nos aceleró ese proceso de implementación y como bien lo dicen, pareciera que llegó para quedarse. Pero telemedicina supone capacidad instalada, telemedicina supone regulación y telemedicina supone cultura también. A nivel de región, ¿cómo están los países? ¿Cómo están viendo ustedes realmente? Yo creo que las cifras que nos ha dado Gustavo en el caso de Colombia, de ese incremento material de consultas en telemedicina, pues indican que definitivamente fue el recurso que afortunadamente existe para poder seguir prestando los servicios durante estos meses. Pero si esto fuera una realidad que se instala, ¿cómo estamos a nivel de región? Mira, de nuevo, voy a insistir en un concepto y creo que después Roberto, Gustavo pueden profundizarlo. Creo que es muy importante de nuevo que separemos la coyuntura de un cambio estructural y que nos preguntemos cuánto de la coyuntura va a quedar en el cambio estructural. Recién los doctores decían con mucha certeza que hay ciertas patologías y ciertos quizás verlos o... Buen tiempo ya en diferentes foros de salud, pero el COVID aceleró la discusión y aceleró esta realidad. La pregunta sería, ¿qué nivel de alistamiento tiene el aseguramiento en Colombia para ofrecer telemedicina y telemedicina inteligente, como decía recién Juan Manuel? ¿Y qué tan preparada está la población para su uso? Eso por un lado. Y por otro lado, nos interesa saber mucho tu opinión como exfuncionario del sector. Nos compartías que eres partidario de despolitizar la salud, y si crees que existe en Colombia la suficiente agilidad para afrontar este tema con eficiencia. Mira, sobre la telemedicina, en realidad lo que hacen las aseguradoras, que son aseguradoras de verdad, es decir, que gestionan el riesgo, es crear una red integrada de prestadores para atender a los pacientes. Entonces, la pregunta yo la reformulo es, ¿tenemos la capacidad para crear esa red integrada? La respuesta es sí, pero en este momento estamos dependiendo mucho de que los prestadores sean capaces de transformarse hacia la telemedicina. Algunos lo están haciendo y lo han hecho bien. En las ciudades intermedias, ahí hay un fenómeno interesante. Otras se han resistido, sobre todo las más grandes, las más tradicionales. Pero lo otro que ha pasado es que ha surgido una nueva industria de entidades prestadoras cuyo ADN, cuyo gen original es la telemedicina. Y ese es una ruta nueva que tenemos que terminar de consolidar. El doctor Vaquero nos acompañó la semana pasada en la discusión que él ya comentó, donde estuvimos discutiendo con algunos de esos startups. Y yo creo que ahí se está viniendo una revolución silenciosa y como en todo, si los grandes y tradicionales se descuidan, de pronto en un par de años terminamos con un sistema de salud con actores poderosísimos, totalmente nuevos que no veíamos venir en su momento, como pasó en la industria de la tecnología y está pasando en la industria de las finanzas. Entonces, a la pregunta de si estamos preparados, sí. Estamos en proceso de prepararnos en alianza con este nuevo mundo que está ocurriendo allá en la prestación. En cuanto al tema como... Déjame. Sí. No, por favor. No, disculpa, no. No, en cuanto al tema digamos, de lo público y demás, pues sí, comentábamos en una charla previa que en mi paso breve por la Superintendencia de Salud, por allá en el 2012-2014, estuvo marcado por un esfuerzo muy difícil de sacar a esa entidad del ajedrez político, de que no se volviera moneda de cambio de tú me das, entonces yo le doy a este partido la entidad, entonces el partido me vota mi reforma tributaria y en fin, todo lo que pasa en la política colombiana. Ese fue un esfuerzo difícil. Las peleas más duras en eso no eran con los políticos, curiosamente, sino con el gobierno para que dejara de usar la superintendencia
en ese sentido. Se dejó un legado que varía mucho, pero lo importante aquí es lo siguiente, Paulo. En medio del COVID, todos tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Esto es un nuevo mundo lleno de incertidumbres, donde lo que hacíamos antes no funciona ni la forma de hacer consultas presenciales, ni la forma de entregar medicamentos, y tampoco funciona la forma de investigar y supervisar al sistema de salud tradicional. El viernes pasado, el Contralor General de la República, que es una figura rarísima que tenemos aquí en Colombia, un señor que dice que vigila el buen uso de los recursos públicos, pero puede sancionar, puede embargar como si no existieran jueces. Es un invento que viene del siglo XIX, rarísimo, que tenemos en Colombia. Anunció que iba a hacer investigaciones porque las EPS no estaban entregando los resultados de las pruebas a tiempo. Entonces uno dice, bueno, ok, primero, dos cosas. Sí estamos en momento de que los funcionarios de las EPS se tengan que poner a llenar cuadros de Excel, formularios, atender investigadores, cuando estamos justamente tratando de que las pruebas lleguen más a tiempo. ¿No será que hay otra forma distinta de hacer las cosas? ¿No será que estamos en un nuevo paradigma? Y dos, ¿qué tiene que ver la Contraloría con el procesamiento de pruebas en un laboratorio? Entonces, de nuevo, hay que cambiar los paradigmas. Para no hablar del alcalde de mi ciudad, Cali, que dedicó toda la semana pasada a preparar una denuncia penal contra las aseguradoras que yo represento. Está en todo su derecho. Supongamos que tiene éxito. Supongamos que mañana los gerentes de las EPS se van a la cárcel. Por arte de magia, entonces aparecieron los reactivos que no hay en el mundo entero y que hay escasez. Aparecieron los nuevos técnicos de laboratorio que saben leer las pruebas. Aparecieron nuevas aerolíneas para transportar las muestras desde la periferia hasta donde están los laboratorios. Entonces, de nuevo, el llamado es, estamos en un nuevo mundo. Yo no tengo las respuestas, pero claramente las respuestas de antes no funcionan ahora. Gustavo, muchas gracias. Te voy a dar unos minutos porque no quiero que se nos enfríe un tema de la telemedicina y volvemos contigo con algo parecido a lo que estabas diciendo. Listo. Doctor Vaquero, yo me quedo con el tema de la telemedicina y la virtualidad, ¿no? Yo trabajaba con un médico que me decía, no hay enfermedades, hay enfermos. Yo para saber qué tiene cada uno lo tengo que tocar, tengo que verlo. Hay una línea de pensamiento muy fuerte de que esta telemedicina va totalmente en contra de la esencia médica. Y preguntas como, por ejemplo, ¿cómo nos van a ocultar? ¿Vamos a poner el celular y el WhatsApp en el pecho? ¿Cómo va a ser algunas cosas que definitivamente, como decía Juan Manuel, son incompatibles, ¿no? ¿Cuál es su posición y la del Colegio Médico colombiano con respecto a esto y si esto es compatible en el futuro? Pues mira, lo que es cierto es lo que acaba de decir tan Gustavo y lo que dijo Juan Manuel. Hay que aceptar los cambios que vienen. Uno no se puede quedar encerrado, que la única manera de atender a un paciente es él y yo sentados enfrente. ¿Cuáles? Eso se podría obviar perfectamente con el recurso de la telemedicina. Eso es cierto. Lo que ahorita, hablando y oyéndolos, pues a mí se me ocurrió era que pues, lo que debería decir siempre al final de la consulta es lo que dicen en todas las cajas de OT. Si persisten los síntomas, consulte a su médico. ¿Sí? Eso sería lo que debería acabar diciendo todo eso. Entonces, lo que hay que ser conscientes es de las limitaciones que tiene estos procedimientos. O sea, la biotecnología está llegando de una manera a pasos agigantados. A mí cada rato me presentan nuevos equipos que te miden todo, te miden la frecuencia, la tensión, el ritmo cardíaco, la glicemia. Todos esos equipos que por telemedicina, por conectividad, te pueden estar dando toda esa información. Eso es cierto. Yo, lamentablemente, sí soy una persona que acepto esos cambios y yo creo que la mayoría lo acepta, pero soy de escuela antigua. A mí sí me gusta ver al paciente, saludarlo, mirarlo a la cara, entenderlo. Todos sabemos que el gran componente que hay psicológico de una consulta de un enfermo es más del 60-70%. El solo escucharlo, cuánto lo mejora a él. Por eso lo decíamos en la semana pasada en ese foro, que yo con gente que he hablado que hace la consulta virtual dice, mire, hay muchos pacientes que se sienten contentos con la consulta virtual porque es que me está mirando a la cámara del médico directamente y no volteado escribiendo en un computador.
Entonces, fíjate cómo cambian los paradigmas, cosas que uno diría, hombre, no, pero hay gente que se siente contenta. Entonces, lo que sí hay que tener es un poco de, digamos, de conciencia y, como te decía, hasta dónde puedo llegar yo. Esa responsabilidad del médico en su autonomía del ejercicio y en su responsabilidad que tiene. Porque es que mucha gente piensa, ah, no, porque formuló por el WhatsApp, por el teléfono, por todas estas cosas, eso no genera responsabilidad, genera toda la responsabilidad. Yo te lo digo que, por ejemplo, cuando a mí me llaman a preguntar ciertas cosas por el celular, que muchos pacientes, sobre todo todos los posoperatorios míos, se van con mi número de celular para que me llamen en caso de una emergencia. Todas las consultas que me hacen, yo llego después a la historia clínica y la lleno y lo pongo. Me llamó por teléfono y me preguntó y le formulé esto. Porque esa es la mayor seguridad. Qué desafío, ¿no? Esto de, Entonces, qué desafío, ¿no? Esto de la responsabilidad sí. Y de esa generación de vínculo con el paciente, por medios virtuales se pondría mucho en duda, Mira, ¿no? Pero vuelvo a la responsabilidad esta de tener la última palabra, aunque sea por el medio que sea. Por ejemplo, yo siempre a todos mis estudiantes, yo soy de un programa de formación de oftalmólogos, les digo, mire, solo el darle la mano a un paciente, ¿cuánta información no le pasa a usted? Ese es 8, ¿cuánta información no le pasa? Y que de verdad, esto es un aprendizaje que tenemos que tener todos, desde los médicos y los pacientes. E igual, tanto el médico debe saber cuál es su limitación, como el médico y las instituciones, los aseguradores, deben tener claro cuál es la limitación de esto. Eso es una cosa que es muy importante. Gracias, doctor Vaquero. Y pensando un poco en esta nueva forma de hacer las cosas, quiero volver a Mauricio para ver un poco en esa nueva realidad. Y tú decías, ha tomado vigencia nuevamente la farmacia de barrio, la pequeña tienda, la enorme responsabilidad de ese farmacéutico que está detrás de ese counter, despachando, dispensando medicamentos, pero no solamente dispensando, sino acompañando al paciente. ¿Cómo ven ustedes, cómo cambia también esa relación y hasta dónde la responsabilidad y el límite de esa dispensación para evitar, por ejemplo, fenómenos como la automedicación o lo que puede ya convertirse en una realidad que es la venta sin la receta o la prescripción física? Miren, casualmente, pues aquí ya que venían el doctor Vaquero y estaba hablando del tema de la telemedicina en este Clash, la reunión anterior hablamos bastante sobre el tema del cambio en el rol de la visita médica con estos nuevos métodos, con el Zoom y con todo esto que se estaba viendo. Fíjense que no hemos hablado de otra cantidad de personas que están vinculadas en la industria que son muy importantes, y es todo el personal que hace promoción en droguerías, que son los transferencistas. Esos son miles de personas que están vinculadas en esta actividad y están pues, muy directamente relacionadas con ponerle la cara a la droguería en el día a día, ¿no? Ahí también hay unos cambios importantísimos, eso casi quedaría para un capítulo nuevo. Yo sí quisiera, por ejemplo, comentar un descubrimiento importantísimo que tuvimos con una actividad comercial que se hizo hace pocos días, donde creamos un escenario para que el personal de la industria se pudiera reunir por estos medios virtuales con los dueños de las droguerías a nivel nacional. Y en 4 días logramos hacer más de 50,000 contactos por medios virtuales, donde una vez piensa, mire, es que de pronto el dueño de la droguería es una persona muy tradicional, no está vinculada a estos medios electrónicos de manera tan sencilla, o se le va a dificultar entenderlo. Y esto fue un éxito realmente, yo creo que también hacia futuro, y pensaría que es uno de los temas que tendríamos que entre todos considerar, que también va a cambiar el método de atención de droguerías y la forma de promover los artículos de la industria, porque este nuevo sistema vemos que también es válido. Nosotros en nuestras cifras internas de facturación tenemos obviamente bien definido el componente de lo que se hace por promoción de la industria en los puntos, y hemos logrado ver que en todos estos meses el resultado de esa actividad se ha mantenido, y esto es utilizando los nuevos métodos. Entonces yo pensaría que el otro frente de lo que pasa por un lado con los médicos, de lo que pasa con los visitadores médicos y lo que pasa con los promotores de farmacia, también es necesario tenerlo presente y darse cuenta que el cambio pues, es inminente y que pues, también se van a ajustar de acuerdo a cómo se van dando las coyunturas. El tema de responsabilidad pues, de los farmacéuticos,
se viene dando cada vez una profesionalización superior. Eso es un fenómeno que está pues claramente definido no solamente por la conciencia del mismo profesional de farmacia, sino por la misma normativa, ¿no? Cada vez son más exigentes los requerimientos, las visitas de las secretarías de salud pidiendo que esté personal con determinada capacitación para poder atender el negocio de droguería superior. Inclusive uno de los debates que hoy se nos está dando muy fuerte a nivel de la Federación de Comerciantes es que los mismos requerimientos que se están pidiendo para que los cumpla un dependiente de farmacia, se los están, y esto es una locura, pensamos nosotros dentro de la coyuntura que están, se lo están empezando a exigir a los domiciliarios que entregan los productos en los hogares. Esto es un tema que ya tenemos solicitudes o expedientes que están dejando en algunas droguerías, donde les dicen que si el domiciliario no tiene certificación como lo que tiene un dependiente de farmacia para entregar su producto en el hogar, pues no puede seguirlo haciendo. Y en una situación de emergencia como la que estamos viviendo, pensamos que eso es algo regresivo y que no es conveniente en general ni para el negocio ni para la población misma. Entonces es algo que estamos trabajando porque ahí obviamente los requerimientos son superiores. Y evidentemente pues pensamos que también es algo que se está dando y la misma dificultad o temor que tiene la gente por ir a visitar su médico, a conseguir la cita y demás, seguramente también está empujando que esté optando por hacer autoformulación, ¿no? Y eso es algo que está también ligado, por ejemplo, con las noticias en medios, que la gente escucha que las cosas sirven para determinadas cosas y salen y compran, es algo que no es correcto. Las droguerías pues tienen sus lineamientos de vender con la fórmula, pero pues dentro de un mercado tan grande y con prácticas tan diversas, habrán casos que no les hacen las exigencias y pues eso es un tema que seguramente va creando también un problema de salud pública importante, ¿no? Gracias, Mauricio, sí. Gracias, Mauricio, muy amable. Entramos en la recta final un poco de este clase, otra vez siento que nos falta tiempo, pero bueno, aprovechémonos un poquito que todavía estos espacios virtuales no se cobran, ¿no? Un día nos cobrarán, seguramente que viene también ese cambio por ahí, o tendremos que hacer PNT o publicidad de algunas cosas para poder subsistir. Tenemos 800, casi 50 personas en línea, hemos recibido muchísimas preguntas, en el medio estamos tratando de todos los comentarios, y les agradecemos, estamos tratando de ir enfocándolos y enmarcándolos en las preguntas que ya teníamos preparadas, algunas las podemos hacer, otras no, y al final, si nos queda tiempo, abriremos el micrófono y la cámara para alguna pregunta adicional. Quiero ir con Juan Manuel y con Carlos, aprovechando que Carlos está con nosotros. Hay un tema que tocamos recién, que es la visita médica, Juan Manuel, y es un tema crítico para este auditorio y para todos los que trabajamos en la industria farmacéutica. Por favor, hay un micrófono abierto, gracias. Es tema crítico la visita médica para todos los que trabajamos en la visita médica, Juan Manuel y Carlos. Contanos un poco cómo influyó, vamos primero a Latinoamérica, en los países que tal vez nos puedas dar algún ejemplo, cómo influyó la visita. Vi muchos informes de ustedes, hasta mensuales, de cómo iba modificándose, así que es interesante tener tu opinión sobre eso, y después vamos a Carlos que nos cuente un poquito en Colombia, a ver cómo están las mediciones y cómo influye todo esto en los que miramos reportes para tomar decisiones. Mira, depende mucho de la realidad de cada país y la madurez de las fuerzas de ventas. Y recién hablabas de nuestro seguimiento mensual. Te diría que hasta semanal lo fuimos haciendo, ese seguimiento, porque las curvas fueron realmente muy interesantes. Obviamente, una caída muy abrupta en el mes de marzo y abril, porque hubo un shock ante la imposibilidad de poder contactar a los médicos. La industria se vio imposibilitada de hacer lo que sabe hacer. Y entonces hubo que reinventar, y en base a la prueba y error. Y mucha prueba y error. Primero avalanchas de WhatsApp, luego mailings, y ahora tratando de ordenarse de cómo va a seguir esto a futuro. Sobre todo teniendo en cuenta, Paulo, de que esto no es algo que se va a solucionar en julio y en agosto. Aún cuando haya mayor apertura, pensemos que el distanciamiento social es algo que probablemente quede en la cultura o en las medidas formales durante varios meses, y no sé si años. Entonces yo, ante una situación donde es difícil imaginarse a un consultorio de un médico abarrotado de pacientes esperando en la sala de espera, agregarle ahí además visitadores médicos que estén esperando para ser atendidos,
no creo que lo vayamos a ver en los próximos meses. La pregunta es la industria, entonces, cómo toma esta nueva situación y hace un programa más serio o lo más serio posible, de implementación de nuevos medios de visita. Con respecto a la visita remota, obviamente en estos meses ha superado ampliamente a la física. Poco a poco la física va tomando, sobre todo por ejemplo en Brasil, va tomando valores mayores, todavía muy por debajo de la situación anterior. Estamos hablando de cerca de un 60% de caída de visitas físicas en Brasil, 95% en Argentina, 90% en México, y eso reemplazado parcialmente por distintos medios remotos. Ahora, pensando para adelante, y ya antes de dejarlo a Carlos para que nos cuente qué sucedió en Colombia, dejo también para la discusión qué uso también inteligente puede hacer la industria de estas nuevas plataformas. Cómo una compañía de productos innovadores puede aprovechar el mayor tiempo que efectivamente tienen las visitas remotas en plataformas digitales con los médicos. Nosotros estamos midiendo en proyectos que nosotros llevamos adelante con personal nuestro, de educadores o de MSLs o de IREPs, con médicos, promedios de 20 minutos, 23 minutos de visita digital programada. Eso es para un tipo de producto donde hay mucho para hablar de el perfil del producto, el perfil del paciente, mecanismos de acción, etc. Pero ¿qué pasa con compañías seguidoras que tienen productos similares o genéricos de marca? Esas compañías tienen una oportunidad excelente de aprovechar estas plataformas para ampliar cobertura, para mejorar la frecuencia, para llegar a lugares donde no se llegaba antes en el país, y médicos no visitados comiencen a recibir información y a tener conciencia de cuáles son los productos que están disponibles en el mercado. Entonces creo que todo esto hay que repensarlo y reformular el rol importantísimo y clave que tiene el representante médico, que si no tiene el buy-in de estas nuevas tecnologías, puede sentir como que es amenazado por la tecnología y no ve la oportunidad de usar la tecnología a su favor para hacer mejor su trabajo, ¿no? Carlos, no sé si querés ampliar algo con Colombia. Sí, y es un poco lo que se ha comentado ya, ¿no? Yo, como le explico a mis hijos, y yo soy el que estaba metiendo ruido hace unos minutos, perdón por eso, todo va a estar bien, pero nada va a ser igual a como fue antes, ¿no? Lo dijo el doctor Vaquero, lo mencionó Gustavo, el ejemplo de Copidrogas, pues es muy evidente. Entonces, lo que vimos en Colombia fue un volcamiento hacia el canal virtual. Hubo momentos en principios de la cuarentena, donde, por ejemplo, en el mismo mes, en 2019, 90% de la visita que medíamos era presencial. Llegó a caer al 4%, ¿no? Esto se viene levantando un poquito. La última medición que tenemos es que presencial ya está en el 12%. Evidentemente todavía hay muchas restricciones en términos de normativa que impiden que volvamos al nivel donde estuvimos antes. Pero pues también hay temas de costumbre, de hábitos. La gente ya hizo hábitos en 4 meses, ya se hizo un hábito y hay ocasiones donde pues la ocasión se presta para hacer una visita virtual que en términos muy, muy prácticos se puede programar más fácil, se puede hacer con más precisión en términos de encajar en la agenda del médico en un momento en el que no importe. Yo puedo hacer una visita con un médico que está en el sur de la ciudad y 20 minutos después estar conectado en mi siguiente visita, ¿no? Me vuelvo más productivo y puedo como visitador ser mucho más enfocado. Y lo que ha pasado en Colombia es eso, ¿no? Un tema de este crecimiento de la visita virtual y de esa necesidad de capacitarse, porque no es lo mismo hacer una visita presencial como es hacer una consulta a través de un medio digital, ¿no? Un muy buen visitador que ha vivido en la calle o que ha trabajado en la calle no necesariamente va a ser un buen visitador virtual. Ahogamos a los médicos de arranque, luego el tema se ha venido ordenando un poco más y ahí todo el mundo puso de su parte, ¿no? Muchas compañías farmacéuticas dijeron, voy a dejar de hacer promoción
voy a hacer contacto simplemente para brindar apoyo, brindar información. La comunidad médica evidentemente reaccionó muy positivamente a eso porque, bueno, todo el mundo estaba más ocupado, ¿no? Entonces, vamos avanzando hacia lo que fue en pre-COVID, pero pues no vamos a llegar a esos niveles otra vez, es lo que yo creo de Colombia. Gustavo, estás silenciado. Tú has estado de este lado de la industria y sabes de la importancia que tiene la actividad de la visita médica. Hay más de 6.000 visitadores médicos en la calle, pero se necesita voluntad y se necesita voluntad para poder ir reactivando poco a poco la actividad. A nivel de Colombia hay los protocolos en general de prestación de servicios de salud, hablan de restricción a las actividades no esenciales y dentro de esas no esenciales ha entrado el tema de la visita médica. Desde el aseguramiento, ¿cómo ves tú ese reiniciar la actividad lentamente? Sabemos que no podemos ser intrusivos, que hay que darnos tiempo, pero ¿cómo arrancar? Sigo silenciado porque yo no me veía silenciado ni siquiera no, ya, cuando me dijiste. Ya. Ok, listo. Escuchamos. Dos cosas ahí, Ana María. Uno, yo desde mayo, la posición oficial de ASEMI, de mis 10 aseguradoras, ha sido reabramos los servicios médicos lo más rápido que se pueda. Es urgente, no podemos seguir teniendo represamientos en la atención, sobre todo de las enfermedades crónicas, de las enfermedades de base, y esa ha sido nuestra posición, y hay un par de cartas dirigidas al ministerio que así lo demuestran. O sea que nosotros estamos en pro, entre otras, bajo la siguiente convicción, que si alguien sabe cómo implementar las medidas de bioseguridad, son los prestadores de salud. Es decir, ellos están entrenados para eso. Es mucho más seguro estar en un hospital hoy en día que en un centro comercial. Para ponerlo... en cuanto a la visita médica, lo que aconseje los mecanismos de bioseguridad, y yo creo que eso ya está más o menos inventado. Tapabocas, lavado de manos, centro social. Si se aplican esas reglas, yo creo que yo no le veo ningún problema a la visita médica. Esa es nuestra posición. Estamos listos. Desde las aseguradoras no hay ninguna restricción, ninguna preocupación, es decir, las preocupaciones obvias, pero esas se gerencian. Esa es como nuestra posición. Doctor Roberto, desde ASINFAR y junto con el gremio que dirige Ana María también, estamos trabajando fuerte para presentar una propuesta en cuanto a mecanismos de bioseguridad y a protocolos de bioseguridad para volver a reabrir. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿Están dispuestos, el colegio médico, en qué medida está dispuesto de aceptar esta reapertura? Mira, yo soy un convencido que la relación entre la industria y los médicos tiene que estar sobre todo en una parte ética y una parte de respeto de cada uno. Yo le diría, mira, a mí me gusta la visita médica, pero yo soy sui generis, ¿sí? En el sentido que a mí me da lástima verlos a los pobres visitadores médicos sentados horas y horas esperando a que la gente los atienda, porque eso lo veo. O cosas aberrantes, por ejemplo, que me han dicho que hay instituciones que le cobran a la compañía por aceptar que entre esa persona. O sea, esa cosa se me hace ilógica en ese tipo de cosas. Otro tema, por ejemplo, que le diría yo a Ana María, es que lo que tú dijiste sobre temas de habilitación, eso es absurdo, lo de los temas de habilitación, que por qué en lo que sacó el gobierno nacional sí se permite que la industria médicas, que lo que hace es ser el primer tratamiento que uno le da al paciente. Eso a mí me fascina la muestra médica porque yo se lo voy regalando de una vez, vea, arranque a echarse estas gotas, sí, después tiene que comprar el resto, claro, tiene que ir a reclamar la otra. Pero cuando nos hacen la visita de habilitación, nos sancionan si llegamos a tener una muestra médica. Entonces, hay una incongruencia absurda entre una cosa es lo que dice el Estado y el mismo Estado dice después cuando uno lo van a hacer la visita a la institución. Entonces, mire, esta relación, yo le digo que la experiencia mía ha sido muy enriquecedora en este inicio con esta pandemia, porque la industria se preocupó por los prestadores.
A mí me llegaron muchas cosas de bioseguridad, muchos implementos para tener mayor seguridad en mi ejercicio. No fue tanto la existencia de que el medicamento que tiene que formular. No, doctor, ¿qué necesita? ¿Qué elemento? Usted tiene esto para proteger su lámpara de hendidura, sí, unas gafas para poder hacer mejor una consulta. Eso ha sido algo que yo considero muy valioso y valga la pena que agradecerle a Sinfar que colaboró con el Colegio Médico y con la Fundación Allianz para mandar elementos de bioseguridad allí. Antes de ayer se fue el primer vuelo para Tumaco, y ayer fue a Quibdó a llevar esos elementos de bioseguridad. Y es donde uno ve que la industria y todos podemos estar trabajando juntos con respeto, con honestidad y de verdad buscando cuál es lo mejor. La parte de virtualidad, yo te digo que pues ahora fueron una gran cantidad de webinars. Lamentablemente yo no he podido estar por todas las partes gremiales que me ha tocado, entonces me he perdido de muchos. Pero también a veces cansa esa visita de 20 minutos yo yendo a un visitador, te digo que eso no está en mi ADN, No en pega. el mío. Muy bien. En el mío no está, ¿sí? Pero porque uno ya conoce. Pero, por ejemplo, ahora el tema de los congresos que nosotros en la Sociedad Colombiana de Oftalmología vamos a hacer nuestro congreso en 15 días, es espectacular cómo lo han armado de una manera virtual para todo, y la muestra comercial también es virtual, donde tú vas a poder interactuar metiéndote y navegando dentro de la virtualidad con las diversas empresas. Esto es algo que hay que aceptarlo, como dicen, hay que ver hasta qué punto. Yo pienso que muy posiblemente podríamos devolvernos casi al inicio si aparece la bendita vacuna y funciona. Ese día yo creo que se vuelve a romper todo esto y nos toca volvernos a repensar cómo es que vamos a seguir funcionando. Ojalá llegue. Y en el tema de los medicamentos que se venden, pues un consejo es que si necesitan mover una línea, consígase un fake news que se ponga a inventar algún tratamiento, como ha pasado aquí con los consumos absurdos, por ejemplo, de la hidroxicloroquina, que lo único que hizo eso fue que las personas que sí necesitaban el medicamento, todos esos pacientes con lupus, quedaron sin medicamento, cosa absurda. Eso no. Podemos terminar el día de hoy. Y voy a pedirte que seas breve, aunque sé que este es un tema en el que perfectamente da para 1, 2, 3 encuentros adicionales. Recursos en el sistema. Este gobierno de manera particular se comprometió con el saneamiento de las deudas del sector de la salud. Anunció en el Plan Nacional de Desarrollo la suscripción del Gran Acuerdo de una serie de acuerdos adicionales en donde hemos visto en los últimos meses una irrigación extraordinaria de recursos y el arranque de este proceso de punto final que, como tú bien sabes, pues está en este momento en desarrollo. Pero para que el acuerdo de punto final, y hablemos solo de punto final y no de compra de cartera ni acuerdos de pago, sea una realidad, se necesita que los aseguradores presenten sus cuentas, se sometan al proceso de auditoría, firmen los contratos de transacción. Pareciera que el proceso tampoco es tan sencillo, no han puesto el camino fácil desde el gobierno, pero ese es el que hay. ¿Cómo es desde las aseguradoras esa realidad y realización del acuerdo de punto final? Vamos a llegar al límite del día de erradicaciones y las aseguradoras van a haber radicado sus cuentas. De ustedes dependen que nos paguen a nosotros, industria, proveedores y demás. Sí, en eso estamos. Estamos justamente en lo que se llama en la jerga del sistema las ventanas abiertas para presentar las facturas. Arrancó el 1 de junio ese proceso, creo que ya vamos por la segunda o tercera ventana y se están presentando las facturas. Hemos tenido N.000 reuniones y sí, como bien dice Ana María, esto es engorrosísimo y uno habría deseado que fuera un poco más simple. No lo logramos. De todas maneras, es más simple que como era antes. O sea, quedamos como en un punto en la mitad. Buena parte de esa carpintería, de esa quisquillosidad en que la factura sea de color verde y no amarillo, que tenga la firma no sé cómo y no sé qué, que la fecha esto y lo otro, eso ni siquiera es culpa del gobierno. Eso es culpa de los organismos de control, que ante cualquier error sancionan a la gente, la meten a cárcel. Entonces los funcionarios públicos se mueren del susto. Y ante ese susto, pues, se vuelven robots psicorrígidos y no admiten la más mínima flexibilidad porque lo que está en juego es su propio patrimonio y su propia tranquilidad. Es una lástima. Y sí, eso puede llevar a que las cifras que se habían pronosticado a principios del año
de que por punto final se van a pagar, qué sé yo, 6 o 7 billones de pesos, sean menos, porque las aseguradoras, si presentan la factura con ese nivel de rigor, de pronto les van a decir que no, porque por allá está algún contralor delegado respirándole en el cuello a la ADRES por si faltó la firma o la línea no era punteada, sino continua. Entonces, ¿qué van a preferir las aseguradoras? Continuar por el camino por el camino viejo, como lo llamo yo, por el camino de los judicial. tribunales. Exacto. Pero eso es una preocupación que es válida, pero hoy, esta semana, estoy más tranquilo, o sea, no estoy tan triste con eso porque he visto que se han despejado algunos temas mecánicos y tecnológicos y se van a presentar más facturas de las que yo me imaginaba la semana pasada. Sí. Juan Manuel, para poner un poco en perspectiva la cantidad de millones y billones que hablaba recién Ana María, el Estado colombiano, para sanear un poco la deuda que tiene con el sistema de salud, en los primeros meses del año, más o menos aplicó una cantidad de recursos de unos casi 1.000 millones de dólares. ¿En Latinoamérica hay casos parecidos? ¿Los estados salieron a auxiliar al sistema para que no fallara? Bueno, depende mucho del tipo de esquema del sistema de salud de cada país, ¿no es cierto? Hay países como Brasil o Chile, donde el Estado es el gran fondeador, digamos, responsable de los fondos del sistema de salud. Lo mismo pasa en México. Y sin duda que sí, ha habido distintas técnicas de realocación de presupuestos, hasta la emisión monetaria, ¿no es cierto?, que se da en muchos países. En otros países donde el responsable de la compra de medicamentos es el gasto de bolsillo, o un tercer sector, estoy pensando en Ecuador, o Argentina, Perú, no ha habido una realocación específica, sino que, bueno, más bien la población ha buscado alternativas, ¿no es cierto? Recién creo que Mauricio tocó el tema de la incidencia de genéricos, por ejemplo. Ese desplazamiento es típico de una población que frente a tener que hacer un desembolso de bolsillo, busca alternativas. Yo creo que, y aprovecho el punto, Paulo, que traes, para también traer un tema para la industria, ¿no? Y es que esta caída del poder adquisitivo va a durar varios meses. Vamos a ver un resto de 2020 y probablemente parte de 2021 con este mismo perfil. Se han perdido puestos de trabajo, hay menos actividad económica y por lo tanto menos dinero disponible. La industria tiene una oportunidad importante, creo que lo hemos discutido alguna vez, de apoyar a aquellos pacientes que van a tener una menor capacidad para la adquisición de los medicamentos y que el sistema público no los está cubriendo, de forma tal de contribuir a la adherencia a los tratamientos, a que no se corten tratamientos crónicos, y que ese paciente continúe con la medicación que venía utilizando anteriormente. Hay muchos ejemplos en la región de distintos planes desde el sector privado también para apoyar al paciente, y creo que es un punto importante para que la industria reflexione y lo tenga en cuenta en los próximos meses. Muy bien. Mauricio, pareciera que tú hablabas de la disminución de la capacidad adquisitiva, que sin duda va a tocar ese punto neural, que es el tema de gasto de bolsillo, pero ¿qué les inquieta a ustedes desde las farmacias? Porque ya hemos visto que en el que está en el canal institucional y en la operación logística, desde luego todo este tema de irrigación de recursos que sale desde allá de los grandes acuerdos de saneamiento, pues es el issue. A nivel de farmacia, ¿qué les inquieta? Mire, yo estaba ahora a punto de hacer las veces de Ana María y de Pablo para preguntarle más bien a Gustavo otra cosa que tiene relación con lo que me planteas. Y es, ustedes, por ejemplo, ¿cómo ven con esta situación de los problemas de los ingresos del Estado, que la baja de recaudo de impuestos, todas las demandas que le está pues, dando el manejo de la pandemia en términos de recursos para subsidios y demás, que haya el flujo de recursos en el sistema como para que se pueda seguir entregando medicamentos a través de los operadores logísticos y demás? Esto tiene, por ejemplo, para el canal privado
una importancia grande y pues puede parecer algo como siniestro, porque cuando el sistema empieza a estar con problemas de financiamiento, pues finalmente el producto no le llega a la gente y la gente tiene que salir a comprarlo de su bolsillo. Entonces, sí, para nosotros es muy importante saber qué va a pasar ahí, porque nuestra proyección es que ¿eso sí les va a llegar ese efecto? Si la moderadora nos da permiso, ¿te contesto ya o Adelante. más adelante? Okay. Adelante. Como siempre, los paneles se ponen buenos cuando ya vamos terminando, ¿no? Mauricio, ASEMI desde mayo propuso ya y apoyó una reforma tributaria, justamente previendo esa preocupación. Desafortunadamente no nos apoyaron los amigos de la ANDI, pero lo propusimos porque somos conscientes de que con la situación actual, con una caída de 25 billones en los ingresos del Estado, el sistema de salud va a tener una presión muy fuerte. Y además, ¿qué está pasando? Que con el incremento del desempleo, pues ya las financiaciones que venían por el lado de impuesto a la nómina no van a venir, entonces van a venir por el lado del presupuesto general. Otra presión. De modo que la reforma tributaria que nosotros quisimos apoyar tímidamente por allá en mayo fue una en que se aprobaran las reformas ahora para que se aplicaran dentro de 2 o 3 años, de tal manera que los acreedores nos prestaran más plata ahora, sabiendo que dentro de 2 años se rearreglaba el tema tributario. Entonces sí, tenemos esa preocupación. Eso se va a ver reflejado en una cosa que ya está empezando a sentirse, que es la discusión sobre UPC del próximo año, porque pues la plata no va a estar, pero además la siniestralidad de este año, ¿qué tanto va a influir en la siniestralidad del próximo año? Y esa es una discusión ya actuarial muy complicada. De modo que sí, Mauricio, tenemos esa preocupación y tenemos que buscar recursos por donde sea. En el entretanto, es muy importante que limpiemos la basura del pasado, es decir, que nos pongamos al día con el pasado, y de ahí la importancia del tema de punto final que comentaba Ana María hace un rato. Gustavo, y para terminar ya con las preguntas, y vamos a pasar a ver si hay alguna pregunta, si podemos tener algunos minutos más y hacemos alguna pregunta del público y de la audiencia. Y quiero terminar con esto. Te voy a dar pie, Gustavo, para que te defiendas con algo. Parece como que te atacamos mucho y voy a terminar atacándote un poquito también. Pero, a ver, ¿por qué tantas quejas sobre las aseguradoras estos días? Yo pongo, si pones noticias, ¿no? El otro día yo decía, si pones EPS, noticias en Google, le das Enter, te aparecen reclamos, falta de atención, no hay medicamentos, no quieren atender a los visitadores médicos. Ayer el superintendente Fabio Letizábal hablaba de 800.000 quejas por pruebas no entregadas y la mayoría a personas mayores. Digo, pareciera que no es un problema de recursos, ¿no? Porque vimos que el gobierno también dice que ha girado un montón estos primeros 6 meses. ¿Cuál es la percepción? O sea, no te estoy diciendo algo que, si yo lo hago también pasa, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Mira, en una situación, en un contexto de nerviosismo social generalizado, la gente busca a quién echarle la culpa y obviamente las aseguradoras son un objetivo cercano y fácil, y a veces hasta con razón. ¿Para qué lo vamos a decir que no? Porque es a quien llamas, a quien te tiene que dar la cita, quien te tiene que entregar la prueba, quien te tiene que llevar el medicamento, y a veces hay fallas. Pero 2 daticos, Pablo. 1, ayer justamente con nuestro equipo de comunicaciones hicimos el monitoreo de medios. Aunque nosotros los que estamos metidos en el sector lo sentimos todo el día, realmente las noticias negativas sobre las aseguradoras fueron el 0.5% de todas las noticias del mes de junio. O sea que todo depende de donde estés parado mirando. Pero más allá de eso, sí hay fallas y quejas, obviamente, dentro de un marco de grandes éxitos. Ejemplo, en marzo hacíamos 0 pruebas de PCR para el COVID. Hoy el país está haciendo más de 31.000. Algo que no sabíamos hacer, ahora lo estamos haciendo. Pero crecimos tanto que calle abajo nos encontramos con un embudo, y es la falta de infraestructura en los laboratorios independientes para procesar esas pruebas, y sobre todo en los laboratorios públicos. Curiosamente nadie dice, uy, ¿por qué los laboratorios públicos no están procesando las pruebas? Todo el mundo dice, ¿por qué las EPS no están entregándome la prueba a tiempo? Aunque el procesamiento es la causa. Y yo no estoy diciendo que por favor le echen la culpa a los laboratorios. Es que nadie sabía hacer esto hace 4 meses. Ahora lo estamos aprendiendo a hacer. Lo mismo con un tema más cercano a esta discusión, la entrega de medicamentos en casa.
los operadores logísticos, que son nuestros grandes aliados, no hacían eso, punto. Es que simplemente no lo tenían incorporado. Esto es un desafío de ingeniería industrial. Ahora lo están haciendo. Yo creo que en el grueso lo están haciendo muy bien, pero por las rendijas se cuelan fallas y obviamente, Pablo, la gente nunca se queja de cuando le va bien, sino que cuando le va mal. Es decir, y definitivamente está en el ojo de la tormenta, eso es clarísimo. Sí, claro. Así que, entonces, ahí vamos mejorando. Ayer tuvimos una reunión con la alcaldesa para afinar algunos temas, la alcaldesa de Bogotá, quiero decir, algunos temas de fallas que hay en Bogotá, pero en el mundo entero estamos aprendiendo cómo es que se lía una pandemia. Nadie puede alzar la mano y decir, es que en la última pandemia yo lo hice de esta manera. Entonces, todos estamos aprendiendo. Y tal vez cerrando un poco con eso que acabas de decir, una pregunta para el doctor Vaquero, porque la verdad es que todos los pronósticos, de ayer lo decía la OMS, el COVID pareciera que va a ser esto y vamos a vivir con él un buen tiempo. Desde el punto de vista de salud pública e indicadores, estamos viendo ya disminución, que los pacientes con enfermedades crónicas llegan en estado muy crítico a los servicios de salud. Estamos viendo una baja en los programas de vacunación obligatorios. Todos los sistemas, y el resto del mundo, volcados a la atención del COVID. ¿Cómo logramos un justo balance mientras aparece una vacuna, mientras aparece un tratamiento, mientras volvemos realmente a la normalidad para poder equilibrar esa carga de la enfermedad y que no se nos vuelva, como bien lo advirtieron al principio del panel, en un segundo pico ocasionado por rebrotes de sarampión, malaria, e incremento de los indicadores en VIH, cáncer y demás? Uy, mira, eso es un... Si ustedes han visto todas las asociaciones gremiales médicas y científicas, hemos estado pues recomendando siempre, por ejemplo, la cuarentena, que se vuelva a instaurar, que se mantenga, porque pues el pánico es que no se llegue a tener la suficiencia en la red pública para poder prestar los servicios. Y ese pico, que fue el que yo dije antes, que va a llegar, tiene que llegar. Ahí es el miedo de poder, digamos, ir a la consulta, por eso hemos dicho que la telemedicina puede ayudar mucho a mantener digamos, mantener los tratamientos, porque es que el problema que hay es que como no se consigue la cita, como no hay la cita, no se consigue el tratamiento, no se logra obtener la formulación. Eso es una de las cosas que uno ve día a día que está pasando. Uno lo formula y resulta que no he podido ir, no me la han autorizado. Esa problemática de verdad la vemos nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Eso yo creo que tiene que ser una cosa totalmente entre todos, tratar de trabajar por eso. Con lo de Gustavo que le decían ahorita no es que las EPS son las malas del paseo, no, es que eso ha sido hace rato, ¿no? Del paseo de uno lo mire, ¿sí? O sea, también yo tengo que dar esa cosa, pero si es desde el sector del recurso humano, sí pensamos que hay que cambiar este sistema, que hay que parar y mirar y revisar qué es lo que estamos haciendo en un momento. Por ejemplo, en un foro que ayer tuvimos en KPMG, digamos, se me quedó en el tintero, echémosle cabeza. Acá a veces la cotización a salud es algo que se puede. ¿Por qué? Si yo no tengo que pagar ese 12.5%, ¿eso qué es? Más ingresos. ¿Y esos ingresos qué me van a producir? Pues más impuestos. Y entonces, ¿qué ese volumen de dinero que va a entrar a rotar en la economía, qué tanto es lo que de verdad puede producir? Son temas para hablar, no es para decir, es que eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que nosotros queremos desde hemos estado, hombre, revisemos de verdad cuál es el actuar y cuál es la beneficencia o no de cada una de las instituciones que están conformando este servicio de salud, para que de verdad sea un servicio de salud que no sea el que nosotros tenemos, porque es que el de nosotros, con el perdón de todos, es malo. ¿Por qué es malo? Y lo digo, porque se concentró en atender al enfermo y no en lo que debe ser un verdadero sistema de salud, que es que no se enferme la gente. La prevención y promoción no existe. Entonces, en esto es algo que todos tenemos y estamos aprendiendo, es cierto,
Eso cuando salen a echarle la culpa que al gobierno, que al uno, que al otro. Nadie sabía manejar esta bendita pandemia, no la conocemos, aún no la conocemos. No sabemos cuál es de verdad el tratamiento que sirve. Por eso te decía yo, ojalá llegue la vacuna, ojalá. Y de esa manera podamos volver a rehacer el mundo como se hizo hace mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando a mí me vacunaron de viruela, yo creo que a todos nos vacunaron de viruela y se logró acabar con eso. Entonces, eso es difícil. Bueno, José Luis, no le damos paso a algunas preguntas de nuestros invitados. Estamos ya unos minutos por fuera, pero aprovechemos unos últimos minutos. Estás en silencio. Estás silenciado, José Luis, no te escuchamos. Ahí. Ahora bueno, sí. Muchas gracias. Gracias a todos por permanecer aquí. Como estamos tan adictos a las cifras, les comento, tuvimos a los 45 minutos un pico de 880 participantes. Ahora todavía nos acompañan 711. Y en este segundo Live Clash tuvimos dos temas fundamentales. En el primero, que fue el financiamiento y todo el tema de visita médica. Y en el segundo se abrió un tema sobre el mercado muy interesante, que Mauricio estaba preocupado que no iba a haber, y hubo muchas preguntas en relación con las tendencias, con las categorías de productos, y por el otro lado sobre el sector salud, la telemedicina, que queda abierto y lo hemos discutido con todos en otros escenarios, y hay preguntas sobre el tema de regulación. Hay una regulación que empezó el año pasado a fortalecerse precisamente, pero hay un gran vacío ahí que lo mencionan en las preguntas, que es el tema de las tarifas. Habrá que abordarlo en algún momento para un lado y otro. Y definitivamente confluye todo en el tema común, que es la visita médica. Y una visita médica, doctor Roberto, que además preguntan directamente por acá, a Juan Manuel, Carlos y a Roberto. ¿Se ha medido para dónde va la visita médica? ¿Qué piensan los médicos de que va a ser la visita médica? Creo que se tocó, y no es ahorita para abrir esa pregunta, sino que creo que ustedes la fueron respondiendo. Pero con un factor muy interesante, el factor humano. Algunos visitadores por acá seguramente, o gente de campo, ha dicho, es que el contacto es también importante, protocolos y todo esto, nadie lo niega. Así como el doctor Roberto dice, el médico, nosotros al recibir a un paciente, solo al tenderle la mano ya podemos leer muchas cosas. Así pasa con el visitador médico. Muy interesante el tema del humanismo en esto, de parte y parte. Y vamos a abrir una pregunta por la invitación que nos hace Ana María al doctor Marcelo Garbini, que pidió la palabra y nos insistió que quería hacer una pregunta. Entonces ahí le estamos abriendo el micrófono. Sigue adelante, Marcelo, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Hola, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Verdaderamente las exposiciones fueron excelentes. Y tengo una pregunta puntualmente para Juan Manuel. Juan Manuel, vos hablaste de un mundo post-pandemia, un mundo post-coyuntura. Eventualmente esta pandemia va a pasar y vamos a tener una nueva normalidad. Y los quiero correr un poquito del tema de la virtualidad y la telemedicina, que evidentemente es algo que ha venido, no sabemos para quedarse en qué proporción, pero como ustedes bien dijeron, ha venido para quedarse. Y ese es un aspecto que tenemos relativamente pocos datos, ¿no? Porque lo estamos investigando hace nada más que 5 meses. Parece que esta pandemia tuviese 10 años, pero olvidémonos de esto y recordemos que tiene solo 5 meses. Ahora, hay algunas otras cosas que están siendo por ahí analizadas desde antes de la pandemia, y concretamente tiene que ver con temas del futuro de la investigación y el desarrollo, ¿no? Nosotros vemos que por lo menos antes de la pandemia, una enorme cantidad, si no decirte la mayor cantidad de los recursos, van a oncología, a enfermedades raras. Y mi pregunta es, ¿cuál es, según tu visión, el futuro del primary care, de la investigación en primary care, en enfermedades altamente prevalentes, hipertensión, colesterol, digamos, sin dolor, analgésicos? ¿Dónde ves vos que puede haber una línea hacia ese lugar, en el sentido de, digamos, han aparecido algunas drogas para el colesterol del orden de los biológicos, pero no pueden competir en un mercado, digamos, de bajo precio con las drogas que ya están establecidas? ¿Hay una saturación de ese mercado? ¿Vos creés que
¿hay espacio todavía para seguir investigando y desarrollando en enfermedades comunes y prevalentes? Bueno, buen punto, Marcelo. Muchas gracias por la pregunta. Mira, yo creo que la pandemia puso sobre la mesa para la industria, los productores de medicamentos y los investigadores varios temas. Respecto de los cuidados primarios que vos comentabas, es absolutamente cierto lo que decías. Y te agrego algo más. Esa investigación que se ha hecho, o esos lanzamientos que se han hecho, vos nombrabas recién el colesterol, te podría agregar el asma, te podría agregar enfermedades neurológicas, que están hoy en día siendo atendidos. Las novedades terapéuticas que aparecen ahí son, de repente, anticuerpos monoclonales. O sea, productos de altísimo costo y que tienen entonces una competencia por los recursos de acceso realmente muy, muy fuertes en los distintos mercados. Yo creo que va a haber una revalorización en general de todo lo que hace a la inmunología y a la virología con esta pandemia. Ahí hay una gran preocupación, no solamente de la población, sino también de parte de los gobiernos, sobre todo teniendo en cuenta de que, le dejo después la palabra a los médicos, pero no hay ninguna certeza de que esta sea la última epidemia. Hemos tenido una en el 2002, otra en el 2009, ahora en el 2020, y digamos, este tipo de eventos, no tenemos certeza de que no se vuelvan a repetir, y creo que va a haber una preocupación muy grande de parte de todos los actores, todos los agentes del mercado, para apoyar iniciativas en este sentido. Voy a hablar un poco ahora de Argentina. Yo creo que también la pandemia, y esto también sucedió en Brasil, podemos hablar del Instituto Butantan, pero aquí hay, interesantemente, mecanismos de vinculación público-privadas. Aquí tenemos hoy en día algunas iniciativas de producción de suero de pacientes recuperados, o de suero equino hiperinmune. Cuentan con la colaboración de institutos de investigación públicos como el CONICET y varias instituciones privadas. También tenemos que revalorizar de esta situación porque tenemos un largo camino por recorrer, ahora hablo como integrantes de la comunidad latinoamericana, en vincularnos con qué queremos producir en el país, cómo queremos tener un perfil productivo desde el punto de vista de medicamentos y de esa forma cubrir las necesidades de cada uno de los países, que es distinta. Pero yo diría que iría más por ese lado, ¿no? Por aquellas enfermedades relacionadas con esta pandemia y con futuras que pueden venir desde el punto de vista de la infectología. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Yo creo, Ana María, gracias por participar. Yo digo que, bueno, en virtud del tiempo, nos da la posibilidad ahora de por lo menos cerrarlo con algunas conclusiones. Yo le voy a dar algunos segundos a cada uno para que se despida y haga alguna conclusión. Y si quieres tú, Ana María, después vos y yo, vemos a ver si podemos no solo sacar una conclusión, sino ver qué temas grandes nos quedaron pendientes para tal vez proponer para algún otro clase. ¿Qué te parece, doctor Vaquero, si nos das un saludo y una reflexión final? Bueno, yo quería darles las gracias por la oportunidad y a todos los compañeros del panel, a José Luis, a Juan Manuel, a ti Pablo, a Ana María, a Mauricio, Carlos y al doctor Gustavo. Yo creo que esta pandemia nos ha traído muchas y nos va a traer muchas enseñanzas de cómo tenemos que cambiar nuestros modelos de vida. A mí lo que me da miedo y un poquito de pánico es que el ser humano se olvida y muy seguramente en un futuro nos vamos a olvidar de esto, de qué fue lo que pasó acá. Miren lo que pasó con la gripa española que barrió medio mundo y aquí nadie tenía ni idea de qué había pasado. Por ejemplo, lo que pasó acá en Colombia con el tema de cuando sufrimos el gran embate del narcotráfico, cómo los jóvenes hoy en día eso lo ven como algo ilógico, que eso nunca existió. Entonces, un poquito es ese miedo, pero el otro, de que estas enseñanzas, lo que nos tiene que hacer primero es saber que tenemos que trabajar juntos, todos juntos de la mano. Como dije al principio, si trabajamos juntos, vamos a salir mucho mejor que si cada uno va a empezar a jalar por su lado. Entonces, pues, la idea es seguir trabajando juntos, que de verdad cada uno trabaje con ética en su parte, con su responsabilidad, que se reconozca el rol de cada uno durante este tiempo y en el futuro en el ejercicio de la profesión y en el ejercicio de la economía. Gracias.
Gracias. Muchas Gustavo. gracias. Dos reflexiones de cierre de Pablo y Ana María. Una, qué bueno que tenemos una industria farmacéutica, la innovadora y las nacionales y las de genéricos. ¿Cómo nos habría ido sin eso? Y todo el apoyo desde el aseguramiento, desde el segmento de los pagadores en la construcción de una política industrial nacional que no es nacionalismo barato, no es volver a los años 50, es tener la capacidad suficiente para, entre otras cosas, enfrentar dramas como el actual. O sea que muy oficialmente declaro que desde ASEMI apoyamos ese esfuerzo. Y dos, aprendamos, como bien lo decía Roberto, que estamos viviendo unas circunstancias únicas, tiempos interesantes, como dicen los chinos. Todas las soluciones son complejas. Aquí no hay balas de plata que con una medida se soluciona todo. Cada vez que movemos una pieza del rompecabezas, se desbaratan los otros. Ampliamos las pruebas, encontramos un atasco en los laboratorios. Aumentan los casos, cosa que es buena porque sabemos dónde estamos, se genera un drama social. Tenemos medidas para reducir la letalidad, pero tenemos que atender entonces mejor a la gente en la casa. Esto es una cosa muy compleja. Solo dialogando logramos salir adelante y estos espacios nos permiten hacerlo. Muchas gracias por ello. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo, gracias. A todos, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Volviendo a lo que era el título del class de hoy, que si el mercado volverá a ser el mismo, creo que por lo menos en lo que tiene que ver en la relación del comercio con la industria, pues se venían dando desde hace bastante tiempo una serie de cambios importantes. O sea, ya veníamos en periodos de cambios, seguramente varios nos hemos ido acomodando, y esto es otro paso más en la cual pensamos que la mayoría de los jugadores organizados pues han estado afrontándolo pues de manera adecuada, con profesionalismo, y han estado dispuestos a ser, como siempre han sido, colaboradores en hacer llegar los productos a los consumidores y que pues ellos obtengan bienestar con esto, que es finalmente el objetivo general de todos, y manifestamos pues obviamente nuestra disposición para seguir siendo ese gran enlace dentro de todo el sistema del flujo del medicamento hacia el consumidor. Entonces, de verdad, muy agradecidos por la invitación. Gracias, Mauricio. Juan Manuel, Carlos, una última reflexión y despedida de parte de IQVIA. Bueno, primero que nada, vuelta a felicitarlos. Realmente nos sentimos, por lo menos en lo particular, muy, muy cómodos y muy, muy contentos de compartir. Muy interesante todos los aportes. Yo quiero rescatar quizás un punto que es que esta pandemia nos ha dado la oportunidad de poner en agenda el tema de la salud en muchos países. Colombia es un país que yo creo que vive la salud muy a flor de piel. Se habla mucho de temas de salud, del sistema, de las reformas que han hecho en los últimos años, pero esto no sucede en todos los países de la región. Y nunca, como en estos meses, he escuchado hablar a médicos, investigadores, gente de la industria farmacéutica en medios de comunicación, de forma tal de revalorizar el tema de la salud pública como un bien que tiene que estar y por lo demás, solamente pensar que creo que la principal enseñanza que tenemos que llevarnos es que debemos ser flexibles. No sabemos cómo es el futuro, lo podemos intuir. Vamos a estar probablemente en un ambiente más híbrido, en un ambiente con oscilaciones, con incertidumbres, pero no atarnos a rigidez, sino más bien de demás, ¿no? Pero yo creo que también hay una perspectiva de COVID-19 que hay que tomar en cuenta y concientización que hicimos de cuestionarnos algunas prácticas, buscar otras soluciones y otros mecanismos y como dijo el doctor Vaquero, es trabajando juntos, es compartiendo información que estamos saliendo adelante, ¿no? Un buen ejemplo es el desarrollo de vacunas. Todo está pasando más rápido en términos de investigación clínica porque hay voluntad, hay una necesidad imperante, evidentemente, pero hay voluntad
de trabajar en equipo y pues es así que estamos avanzando. Bueno, muchas gracias. Bueno, Ana María, nada, agradecerte de vuelta la gentil y amable colaboración que nos diste estos dos clases. Yo me quedo con ganas de seguir proponiendo temas. Leo en los chats y en el chat de preguntas y respuestas también un montón de gente que nos está escribiendo que propone temas siguientes. Y sinceramente yo no sé qué te parece, pero me parece que esta modalidad y esta dinámica son geniales para generar opinión, ¿no? No sé cómo lo ves y qué temas te gustarían, a ver. No, he tomado nota de muchos, pero yo me muero de ganas de tener un espacio para hablar de esto que hablamos al principio, de política industrial, farmacéutica y un poco de autonomía sanitaria. Creo que el tema de reforma a la salud y todos los proyectos que se están cocinando en este momento son muy pertinentes. Estoy pensando un poco también en el tema de hacer un espacio solamente sobre sostenibilidad, que a todos tanto nos inquieta. No sé, Pablo, ¿tú qué tienes en tu mente? Yo me quedé mucho con lo que decía el doctor Baquero de las instituciones del sistema de salud, ¿no? La razonabilidad, la razón de ser de las instituciones del sistema de salud y poder revisar eso. También me quedé en algo que decía Mauricio del consumo y la distribución, otro mega tema para hacer otro clash distinto. Y definitivamente yo digo que debería tener sentido toda esta discusión si quedara en algún lado, ¿no? Si estas opiniones, y todos ustedes son parte de las personas que todos queremos escuchar, porque tienen opiniones calificadas, todo esto no apagáramos ahora la computadora y nos despidiéramos y quedara otra vez en la nada, en la virtualidad, ¿no? Todas las opiniones que se quedan como diluidas. Entonces, nos vamos a quedar pensando en Asinfar a ver cómo hacer para que esto tenga continuidad, no solo los próximos clash, sino también las opiniones que fueron vertidas acá en función y en virtud de generar opinión concreta. Yo, por mi parte, el tema que me encantaría saber, y yo se lo pondría como título del próximo clase, es la verdad sobre la vacuna, ¿no? Tantas cosas que hemos escuchado estos días. Bueno. Me encantaría sentar a 4 o 5 expertos que nos digan a ver si hay vacuna, si no hay vacuna, cuándo llega, es verdad que llega o no llega, y cuándo llega, cuando se descubre, cuando Trump diga o los chinos digan, sí, ya la tenemos. ¿Cuánto tiempo pasa para llegar acá? ¿Va a haber licencia? ¿La vamos a producir? ¿Va a llegar? ¿Va a costar $20.000 cada vacuna? Todos esos temas que me parece que están bien actuales, tal vez podría ser un tema bien picante para nuestro próximo clase. ¿Y cómo se debe distribuir? Por ejemplo, claro. Todo lo que tenga que relación. Pero bueno, muchas gracias, Ana María, de vuelta. Un placer, un honor tenerte con nosotros, José Luis. A ustedes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su tiempo y duramos media hora más. Así que a los 580 que todavía hay, un abrazo muy grande. Gracias. Y aquí nos volvemos a ver. Gracias. Cuídense. Mil gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego. Chao. Daniel, muchas gracias a ti y a tu equipo por el soporte. ¿Estás ahí todavía? Daniel.